Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten la historia. Fue en aquel día terrible, cuando Ira se enteró de la enfermedad de su padre, que decidió acudir a su adinerado esposo en busca de ayuda para costear el tratamiento. Pero él y su madre le respondieron con una frialdad escalofriante. Tu padre va a morir pronto de todos modos. Así que vuelve a tu asqueroso pueblo con él. Su esposo le arrojó las llaves de un coche oxidado, y su suegra añadió con una sonrisa desdeñosa: sí, vete con tus parientes miserables. Ese es tu lugar. Petrificada, sin palabras, Ira recogió las llaves en silencio. Condujo durante 3 horas, con la vista nublada por las lágrimas, hasta que divisó a un anciano al borde del camino y, sin saber por qué, se detuvo a ofrecerle un aventón. Lo que él le dijo la hizo frenar en seco y dar media vuelta. Pero antes de ese instante hubo una conversación. Una conversación que dividiría su vida en un antes y un después. Ira se encontraba en el amplio salón de la finca de los Pannin. Sus piernas eran de algodón. El aire, denso, estaba saturado del aroma a parquet caro, cera de limón y dinero. Un olor profundo, seguro de sí mismo, que se adhería a las paredes, a los cortinajes de terciopelo, a las sillas tapizadas. Había vivido en esa casa durante 8 años, pero jamás logró sentirse parte de ella. Siempre fue una invitada. Y hoy era una suplicante. Frente a ella, sentada en su sillón favorito de alto respaldo y tallado exquisito, estaba Vasilisa Andreyevna Panina, su suegra. Sostenía una delicada taza de porcelana, pero no bebía. Solo la mantenía entre los dedos, con el porte altivo de una reina que decide el destino de un súbdito. Detrás de ella se hallaba su esposo, Platón. No se atrevía a mirarla a los ojos. Su mirada se perdía hacia la ventana, pero Ira sabía que no veía ni el jardín ni la fuente. Esperaba. Esperaba que hablara su madre. Ira tragó saliva. Las palabras que había ensayado durante el trayecto se le atragantaron en la garganta. Inspiró hondo y se obligó a hablar. Su voz sonó ajena, tensa. Platón, Vasilisa Andreyevna. Acabo de salir del consultorio. Mi padre está muy enfermo. Habló rápido, con miedo de que si se detenía las palabras se le desvanecieran. Los médicos del pueblo dicen que es la edad, la depresión, que su cuerpo está desgastado. Pero no es eso, se está apagando. Consulté a un especialista en Moscú, usé algunos contactos, revisó los análisis y dijo que hay una posibilidad. Hay una clínica en Alemania. Tratan afecciones raras, no diagnosticadas como esta. Pero es muy costoso. Guardó silencio, buscando aire. La habitación quedó sumida en una quietud espesa, casi palpable. Solo el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina rompía el vacío. Tic-tac, tic-tac, como si contara los últimos segundos de su antigua vida. Vasilisa dejó la taza sobre el platillo con delicadeza. El leve sonido de la porcelana chocando contra la porcelana retumbó como un disparo. Levantó los ojos fríos, desprovistos de color, hacia el rostro de Ira. No había en ellos compasión ni interés. Solo aburrimiento. Costoso, repitió con indiferencia. ¿Y cuánto cuesta esa posibilidad para tu padre? Ira mencionó la suma. Los números flotaron en el aire, absurdos, astronómicos. Para su familia, impensables. Para los Pannin, el precio de un coche. Ni siquiera uno nuevo. Vasilisa esbozó una mueca. No era una sonrisa, sino apenas una línea torcida en sus labios delgados. Ira, querida, seamos realistas. ¿Cuántos años tiene tu padre? ¿65? Viviendo en ese pueblo. Seguro que bebe. Hizo un gesto despectivo con la mano como espantando una mosca molesta. Ya ha vivido su vida. Tratar de cambiar algo ahora sería tirar el dinero a la basura. Es un caso perdido. Esa palabra, perdido, le golpeó el estómago como un puñetazo. Se volvió hacia Platón, con la mirada suplicante. Di algo. Es mi padre, tu suegro. Pero el rostro de Platón era de piedra. Apartó la vista de la ventana y miró a su madre. Ella le hizo una leve inclinación de cabeza. Eso bastó. La decisión estaba tomada. Él se dirigió hacia la pared donde colgaban las llaves en ganchos de hierro. Tomó una pequeña, desgastada, con un llavero ajado. No se la dio en la mano. La lanzó a sus pies. Las llaves repiquetearon sobre el parquet y se deslizaron hasta sus zapatos.
Era la llave del viejo Lada que usaban para sacar la basura. Mamá tiene razón, dijo Platón, con voz dura y sin brillo. Por primera vez durante la conversación, miró a Ira a los ojos. Su mirada era gélida, acerada. No vamos a tirar el dinero por él. Vete. Ira contempló las llaves en el suelo. Ese pequeño trozo de metal era una sentencia. Para su padre, su matrimonio, su vida entera. A sus espaldas oyó la voz de su suegra, espesa de veneno y satisfacción. Sí, vete con tus parientes mendigos. Ahí es donde perteneces. Aún aturdida, Ira se agachó lentamente. Le temblaban tanto los dedos que tardó varios intentos en recoger las llaves. No lloró, no gritó, ni siquiera los miró. Por dentro todo había quedado en silencio. Hueco. Se irguió sin pronunciar palabra, se volvió y caminó hacia la salida. Sentía dos miradas clavadas en su espalda, una burlona, otra distante e indiferente. La pesada puerta de roble se cerró tras ella, cortándola de la vida que alguna vez creyó suya. Se deslizó en el asiento del viejo Lada, impregnado del olor a gasolina y polvo. El motor protestó, roncó, pero al final encendió. Solo cuando las rejas de la finca se cerraron tras ella, se permitió respirar. Su primer bocanada de aire fue áspera, dolorosa. Y entonces llegaron las lágrimas, incontenibles. Condujo a ciegas, el camino difuminado en una mancha gris. Sus sollozos no eran de indignación. Eran físicos, viscerales. Temblaba de dolor, aferrada al volante con los nudillos blancos. Cada palabra dicha en ese salón estaba grabada a fuego en su memoria. Perdido, tirar el dinero. Vete con tus parientes mendigos. Atravesó la ciudad, pasó por calles conocidas que ahora se le antojaban extrañas. Por los restaurantes donde alguna vez cenó con Platón. Por las boutiques donde se vistió para interpretar el papel de esposa de los Panin. Todo había sido una mentira. Un decorado. Y ahora el telón había caído. El viaje a la aldea de su padre duraba 3 horas. 3 horas por una carretera desolada, flanqueada por campos y arboledas dispersas. Siguió conduciendo y poco a poco, las lágrimas cesaron, dejando tras de sí solo una opresión muda en el pecho. El mundo se redujo a una franja de asfalto y el zumbido grave del motor viejo. La ciudad había quedado muy atrás. Solo quedaban campos oscurecidos por la lluvia y algún que otro árbol esquelético, aferrado al cielo bajo y gris. Y en esa inmensidad lo vio. Un viejo Volga, varado en el arcén, tenía el capó levantado. Junto a él, un anciano observaba el motor con aire desolado, las manos en la cintura. En otras circunstancias, Ira habría seguido de largo. Ya no le quedaba nada que ofrecer, pero algo la hizo frenar. No fue la avería. Fue su postura, la forma en que se inclinaba, levemente encorvado con las piernas abiertas y la cabeza ladeada. Era exactamente la postura de su padre. Cada gesto, cada curva de la espalda, le resultaba dolorosamente familiar. Como ver la sombra de su padre. Una oleada nueva de dolor le atravesó el pecho. Era cruel y real, como si el universo se burlara de ella. No pudo continuar. Guiada por un impulso, dio un volantazo suave y se detuvo a unos metros detrás del Volga. Las ruedas crujieron sobre la grava. El hombre se giró al oírla. Ira bajó del coche. El viento le revolvió el cabello al instante. Se acercó. ¿Tiene problemas? ¿Necesita ayuda? Su voz le sonó ronca, extraña. El anciano se volvió hacia ella, e Ira se quedó paralizada. No era solo un parecido. Su rostro, los pómulos marcados, los ojos hundidos bajo cejas grises y espesas, la barbilla obstinada, era casi idéntico. Más arrugado, más ajado. Pero el parecido era escalofriante, inquietante. Ella ahogó un suspiro. Sí, gruñó el hombre, secándose las manos con un trapo grasiento. Esta chatarra se me quedó, seguro es el carburador. El próximo pueblo está a 10 kilómetros, como poco. La miró con atención. Gracias por parar, hija. Ya nadie lo hace. ¿Podrías llevarme hasta la estación? Desde allí llamaré a una grúa. Por supuesto. Suba, dijo Ira, automáticamente, sin poder apartar la vista de su rostro. Él rodeó el coche y se acomodó en el asiento delantero. El olor a aceite de motor y aire frío llenó el habitáculo. Ira volvió a sentarse al volante y encendió el motor. Condujeron en silencio durante varios minutos. Ella no podía evitar mirarlo de reojo, aún incrédula. Me llamo Dennis, dijo él, rompiendo el silencio.
¿Y tú, corazón? Ira, respondió ella con dificultad, tragando saliva. Irina Semina, pronunció su apellido de soltera, el de su padre. Ya no era una panina. Aquel gesto desafiante, el lanzamiento de las llaves al suelo, había anulado todo vínculo. Y entonces ocurrió algo extraño. El anciano guardó silencio de pronto. Lentamente, giró la cabeza hacia ella. El cansancio en sus ojos se transformó en algo punzante, una mirada que escudriñaba, que buscaba. Observó su rostro, como si reconociera en él algo perdido hace mucho tiempo. ¿Semina?, repitió en voz baja, casi en un susurro. De pronto se inclinó hacia adelante y le agarró el brazo justo por encima del codo. Su apretón era sorprendentemente firme, como acero. Edward Smith, pronunció. El mismo que fundó el emporio alimenticio de los Panin. Creí que todos ustedes llevaban una vida de lujo. Ira pisó el freno con tal fuerza que el coche derrapó. Lo miró con los ojos desorbitados, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero él continuó y su voz temblaba. Me dijeron que había muerto hace años. El auto se detuvo de golpe al borde de la carretera, ladeado ligeramente. El motor siguió zumbando, llenando el interior con su ronquido monótono. Ira miraba al anciano, su pasajero, sin poder hablar. No le quedaba aire en los pulmones. ¿Qué ha dicho? Su voz fue apenas un hilo. Dije, Edward Smith, un genio más que un hombre. Yo trabajé con él. Dennis seguía sujetándole el brazo, su mirada exigía respuestas. Esperaba, entonces, ¿es tu padre? ¿Está vivo? Ira asintió lentamente, su cabeza le parecía ajena, como rellena de algodón. Sí, está vivo. Dennis soltó su brazo y se recostó con un suspiro profundo. Se pasó la mano por la cara y la barba incipiente. Vivo. Gracias a Dios. Y esos buitres me dijeron que había muerto de cáncer hace 20 años. Para que dejara de buscarlo. Ira no lograba encajar las piezas. ¿Qué buitres? ¿Cómo podía su padre, que toda la vida trabajó modestamente como técnico de alimentos en la panadería local, ser el creador de un imperio? Sonaba a locura, a una broma cruel y absurda. No entiendo, musitó. Mi padre es un hombre sencillo. Nunca tuvo relación con los Panin, salvo por vivir en la misma ciudad. Él es solo. Dennis esbozó una sonrisa amarga. Esa sonrisa era tan parecida a la de su padre que a Ira se le cortó la respiración. Edic nunca fue un hombre simple. Era un genio. Y yo. Se quedó en silencio, mirando a través del parabrisas los campos grises e interminables. Mi nombre es Dennis Simin. Edward era mi hermano menor. El mundo se le volcó. Ira se aferró al volante como si la gravedad se hubiera desvanecido. Aunque el coche seguía detenido. Un hermano. Su padre tenía un hermano, en 36 años, jamás había oído hablar de él. Ni un nombre, ni una foto, ni un tío ni primos. La familia Semina siempre había sido solo ella y su padre. Nada más. Eso es imposible, dijo con firmeza intentando disipar la alucinación. Mi padre no tiene hermano. Dennis la miró. En sus ojos había un dolor tan hondo, tan antiguo, que la estremeció. Entonces hicieron bien su trabajo. Muy bien. Exhaló despacio. Vamos, niña. No tiene sentido quedarnos aquí todo el día. Te lo explicaré por el camino. Pero no a tu padre. No todavía. Él no puede. No ahora. Solo conduce. A donde sea. Ira no sabía qué hacer. Parte de ella le gritaba que aquel era un viejo delirante, que debía dejarlo y volver a lo que verdaderamente importaba. Su padre enfermo. Pero la otra parte, la que había oído su verdadero apellido en labios de ese hombre, la que veía el reflejo vivo de su padre en él, no podía ignorarlo. Volvió a poner el coche en marcha. El viejo Lada avanzó lentamente por la carretera desierta. Crecimos juntos, huérfanos, comenzó Dennis. Su voz se suavizó. Yo era el mayor, siempre cuidaba de él. Me dediqué a la ingeniería. Tenía talento para las máquinas. Pero Edic era magia. Un químico nato. Se detuvo, buscando con esmero las palabras, como si extrajera de la memoria algo frágil y precioso. Estaba obsesionado con los alimentos, con cómo conservarlos sin alterar su sabor, mantenerlos frescos, vivos, sin químicos. Ese era su sueño. A comienzos de los años 80 logró un avance, un método nuevo de conservación. No era pasteurización, ni congelación. Era algo completamente distinto, basado en enzimas naturales, verduras, carne.
Podían durar meses sin apenas cambiar de aspecto ni sabor. Era un milagro. Yo ayudé con los equipos, construía las instalaciones, calculaba los parámetros. Trabajábamos de noche en el granero viejo. Ese era nuestro secreto, nuestro futuro. Lyra escuchaba sin respirar. Conducía en piloto automático, pero su mente estaba allí, en aquel granero, décadas atrás, junto a los dos hermanos. Y entonces apareció Panin. Anatoly Panin, el padre de Platón. En aquel entonces era un comerciante menor, resbaladizo como una anguila. Vio nuestro proyecto y se aferró a él como una tenaza. Un encantador hijo de puta. Decía todo lo que uno quería oír. Prometía el cielo, fábricas, fama mundial. Edic confió en él. La gente talentosa suele hacerlo. Lo veía como un socio, incluso un amigo. Pero yo nunca le creí. Veía números en sus ojos, fríos, calculadores. A Ira se le erizó la piel. Platón tenía esa misma mirada. Y ella había decidido no verla. Empezamos a trabajar juntos, los tres. Edic y yo éramos el cerebro. Panin se encargaba del negocio. Todo avanzaba rápido. Preparábamos las patentes, los estatutos de la empresa. Y entonces Edic y yo tuvimos una gran pelea. Ya ni recuerdo por qué, algo tonto. Yo quería protegerlo todo legalmente antes del lanzamiento. Él, animado por Panin, quería ir rápido. Decía que perderíamos el momento. Una cosa llevó a la otra. Nos dijimos cosas horribles. Yo perdí la paciencia, di un portazo y me fui. Pensé que se nos pasaría. Siempre nos reconciliábamos tras un par de días. Miró por la ventanilla con los hombros caídos. Al día siguiente Panin apareció. Solo. Dijo que Edic no quería verme más, que yo estaba frenándolo, que había decidido continuar sin mí. Me ofreció una compensación. Dijo que era voluntad de mi hermano. Me mostró una nota firmada supuestamente por Edward pidiéndome que me alejara. Había dinero, mucho dinero para la época. No para fundar un imperio, pero sí para un ingeniero. Es tu hermano, me dijo Panin. Quiere lo mejor para ti, toma el dinero, empieza de nuevo, déjalo brillar. Y yo le creí, por orgullo, por dolor, tomé el dinero, me mudé al norte. Nunca miré atrás. ¿Y tu padre? Susurró Ira. A él le contaron lo mismo, asintió Dennis. Ahora lo veo. Le dijeron que su hermano ambicioso se lo llevó todo y desapareció, que lo traicionó. Nos enfrentaron como a dos carneros, y mientras rumiábamos nuestro rencor por separado, ellos lo tomaron todo. Nuestra idea, nuestro sueño, nuestra familia. Volvieron al silencio. La historia de Dennis no era solo una anécdota. Era una revelación del desprecio gélido de los Panin, de su desdén por los parientes pobres, de su miedo a que un día la verdad saliera a la luz, y del modo despiadado en que la habían expulsado. No solo le negaban ayuda, estaban protegiendo una mentira. Años después intenté encontrarlo, prosiguió Dennis. Ya no quedaba rabia. Solo el anhelo de mi hermano. Escribí cartas, ninguna respuesta. Fui en persona. Los vecinos decían que Edward se había echado a perder, que vendió su casa, que desapareció. Fui a los Panin. Vasilisa ya estaba al mando. Anatoly estaba enfermo. Me miró como si fuera basura. Me dijo que Edward había muerto de cáncer. Que si volvía, lo lamentaría. Estaba solo, en una ciudad extraña. ¿Qué podía hacer? Me fui. 30 años viví creyendo que mi hermano estaba bajo tierra. De pronto se incorporó con un golpe de palma sobre las rodillas. Mi maletín lo dejé en el coche. Ira dio la vuelta al coche en medio de la carretera desierta. 10 minutos después, estaban de regreso junto al viejo Volga. Dennis abrió la puerta trasera y sacó un maletín de cuero desgastado, con herrajes de latón deslucidos. Ya en el coche de Ira, lo colocó sobre sus piernas y lo abrió con manos febriles. Guardé todo esto durante años. No sé por qué. Tal vez para demostrarme que no estaba loco, que todo aquello fue real. Extrajo papeles amarillentos, bocetos, y por fin una fotografía antigua, desvaída con las esquinas rizadas. Se la tendió a Ira. Mira. Ira la tomó con dedos temblorosos. 3 figuras. 2 jóvenes con los brazos sobre los hombros del otro, sonriendo con esa despreocupación que solo tienen los que aún creen que el mundo entero está por delante. En uno de ellos, con un nudo en el estómago, reconoció a su padre. Nunca lo había visto así, feliz, con los ojos iluminados por la esperanza.
El segundo era Dennis, su vivo reflejo, aunque más joven. Y entre ellos, ligeramente en segundo plano, un hombre de traje, a Natalie Pannin. También sonreía, pero su sonrisa no alcanzaba los ojos, aquellos ojos pequeños, agudos, depredadores. Ira volteó la foto. En el reverso, escrita con caligrafía cuidada, se leía a los brillantes hermanos Semen: "El cielo es nuestro límite". Apan, 1985. La palabra hermanos en plural. Aquello no era una simple fotografía. Era una prueba. Evidencia de una sociedad robada, de una familia fragmentada, de una vida usurpada. Ira sintió que el mundo giraba. Todo lo que creía saber sobre su padre, su familia, sobre la vida misma, era una mentira. Encendió el motor, pero su mente ya circulaba en otra dirección. La humillación en el salón, las llaves arrojadas al suelo, las palabras crueles. Todo adquiría ahora un nuevo y siniestro significado. No se trataba solo de codicia. Era miedo. Y entonces un recuerdo la atravesó como un rayo helado. Una imagen nítida que le erizó la piel. Hacía un año, Vasilisa Andreevna había ido al pueblo a visitar a su padre, sola, sin chofer, en su enorme SUV negra. Dijo que era una visita amistosa, que quería rendir homenaje a un anciano. Ira se sorprendió entonces, incluso se sintió agradecida. Pensó que su suegra por fin había ablandado el corazón. Vasilisa estuvo 1 hora con él. Cuando se fue, Ira lo llamó. Él estaba distante, casi mudo. A todas sus preguntas respondió con monosílabos. Solo hablamos. Se negó rotundamente a contarle nada. Y allí empezó todo. Su apatía, su súbita y extraña depresión, las quejas de dolores constantes, su lenta desaparición. Antes de eso, su padre era pobre, sí, pero enérgico, vivaz. Después de la visita de Vasilisa, simplemente comenzó a apagarse. Los médicos no encontraban explicación. Se encogían de hombros. Ira miraba la carretera, pero solo veía el rostro de Vasilisa, su sonrisa helada, sus ojos sin alma. Y comprendió, lo que le pasaba a su padre no era enfermedad. No era vejez. Era una continuación. La continuación de algo que había empezado 30 años atrás. Algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas, la humillación, el dolor, se disolvieron, reemplazados por una nueva emoción, furia. No una rabia ciega, sino una determinación helada, precisa. Todo encajaba. La visita misteriosa, la enfermedad repentina, la negativa cruel a ayudarla. No eran hechos aislados, sino eslabones de una misma cadena. Miró a Dennis, sentado a su lado, encorvado con la vista fija en la fotografía. Un hombre envejecido, traicionado, al que le habían robado más que dinero, le arrebataron a su hermano, a su vida. Su propio padre, traicionado de igual modo, yacía ahora en una choza de pueblo muriendo por una enfermedad quizás inducida. Ira giró el volante. El viejo Lada chilló de protesta. ¿A dónde vas?, exclamó Dennis alarmado. Ese es el camino de regreso a la ciudad. Exactamente, respondió Ira con voz de acero. Quería saber si tu hermano sigue vivo. Vamos a preguntárselo a los Pannin, juntos. Espera, no. Por favor. Dennis se alteró. No puedes irrumpir así. Son gente peligrosa. ¿Tú no conoces a Vasilisa? No, lo interrumpió ella, acelerando. Tú no la conoces. ¿Yo sí? Viví con ellos 8 años. Sé lo que más temen. No es la policía, no es Hacienda. Es el escándalo. Le temen a las grietas en su fachada perfecta. A que el mundo vea la podredumbre que esconden. Regresaba a la ciudad de la que había salido horas antes, derrotada y humillada. Pero ya no era una mendiga. Era una cazadora. Su mente se aferraba a un único plan, tan temerario como claro. Las rejas de la finca Pannin aparecieron a lo lejos. Ira no redujo la velocidad. Sabía que los guardias se relajaban los sábados por la tarde durante las famosas recepciones benéficas de Vasilisa. Vio la fila de autos de lujo. Estaba en lo cierto. Desvió hacia la entrada de servicio. Conocía cada rincón del lugar. Solo un guardia, el viejo Colia, que de niña le regalaba manzanas de su jardín. La reconoció el Lada, y sorprendido, abrió la verja. Creyó que venía a recoger sus cosas. Ira entró sin detenerse y aparcó detrás de los cuartos del servicio, lejos de los relucientes coches extranjeros. ¿Qué estás haciendo?, susurró Dennis, pálido. Nos van a echar. Quédate en el coche, ordenó ella.
Tomó la fotografía, la metió en el bolsillo de su abrigo sencillo y salió. Espérame. Rodeó la casa. Desde la terraza trasera abierta a un jardín meticulosamente cuidado, llegaban sonidos de música, risas y copas chocando. Allí estaban todos, el alcalde, el jefe de policía, empresarios locales con sus esposas mimadas, todos sonriendo a Basilisa, que reinaba en el centro como una araña en el corazón de su red. A su lado, con una copa de champán, Platón, su rostro sereno, arrogante, como si la escena de la mañana no hubiera ocurrido. Ira inspiró hondo y avanzó cruzando el césped, entre las mesas de manteles blancos. Los invitados la miraban. Su ropa modesta, su cabello despeinado por el viento, su rostro pálido con ojos encendidos. Era un cuerpo extraño en aquel decorado cuidadosamente montado. La música se desvaneció. También las risas. Todas las miradas se clavaron en ella. Basilisa la vio. Por un segundo, su rostro mostró desconcierto. Luego se endureció en una expresión de fría furia. Platón se paralizó con la copa a medio alzar. En ese instante, un camarero ofreció a Basilisa otra copa de champán. Ella la tomó, se recompuso y alzó la voz. Queridos amigos, brindemos por lo que nos une. El legado de nuestra familia, construido con esfuerzo durante décadas. Su voz era firme, segura. Pero Ira no le permitió terminar. Un legado construido sobre el robo, Basilisa Andreevna. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Todos giraron hacia ella. Ira avanzó hasta situarse en el centro del jardín, frente a su suegra. Sacó la fotografía y la alzó, para que todos la vieran. Un legado edificado sobre una idea robada. Y un hermano olvidado. Los murmullos comenzaron. Algunos invitados se levantaron para ver mejor. El alcalde frunció el ceño. El jefe de policía observaba con atención. La fiesta perfecta se desmoronaba. El rostro de Basilisa vaciló. Su sonrisa perfecta titubeó. Por un instante, el miedo asomó en sus ojos. Solo un segundo, pero Ira lo vio. Había tocado un nervio. Pero Basilisa era una veterana. Se rehizo con rapidez, adoptando una expresión de compasión. «Irochka», dijo con voz apenas audible para que todos la oyeran. «Pobrecita. El dolor te ha nublado la mente. Te dijimos que comprendemos tu sufrimiento por tu padre». Dio un paso hacia ella, como para consolarla. «No me toques», cortó Ira. Basilisa se apartó como si le hubieran dado una bofetada. Se volvió hacia los invitados, extendiendo los brazos con fingida paciencia. «¿Lo ven? Está alterada. Platón, llama a un médico. Que la lleven dentro. No permitamos que una mujer perturbada arruine nuestra celebración». Platón, pálido pero obediente, se adelantó. «Ira, vámonos. Ya basta». Pero ella sabía que había logrado lo que vino a hacer. Había plantado la semilla de la duda. Lo vio en los ojos de los invitados. Aquello se comentaría durante semanas. ¿Qué era esa fotografía? ¿Quién era el hermano olvidado? La reputación de los Panin, su posesión más preciada, había comenzado a resquebrajarse. Ira no opuso resistencia. Permitió que Platón la tomara del brazo y la alejara. Ya había ganado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, retiró el brazo con brusquedad. «No me toques», le espetó, y sin mirar atrás, caminó hacia el coche. Se sentó al volante. Denis la observaba con los ojos muy abiertos. «Lo hiciste de verdad». Fue lo único que logró decir. «Vamos», dijo Ira. «Vamos a ver a mi padre». El camino hacia el pueblo se hizo eterno. La furia se había disipado, dejando solo un vacío frío y un miedo punzante. ¿Qué encontrarían? ¿En qué estado estaría su padre? La pequeña casa torcida se alzaba en silencio. Ira abrió la puerta. En el interior el aire olía a polvo, estufas apagadas y medicamentos. Su padre yacía en la cama del fondo, cubierto con una colcha raída. No dormía. Simplemente miraba al techo con ojos ausentes. «Papá», lo llamó Ira con suavidad. Eduard giró lentamente la cabeza. La miró como si no la reconociera. «Irochka. Viniste». Su voz era tenue, apagada. Ira se sentó al borde de la cama. Denis permaneció en el umbral sin atreverse a entrar. Lágrimas brillaban en sus mejillas. «Papá, tengo algo que contarte. Conocí a alguien». Le relató todo. A Denis, su conversación, la fotografía. Hablaba rápido, tropezando con las palabras, esperando que alguna lograra atravesar la niebla que nublaba su mente.
Al terminar, su padre la miró. Luego desvió la mirada hacia Dennis. No había alegría ni sorpresa en sus ojos, solo un dolor opaco. Dennis, susurró. Traidor. Tomó el dinero y me dejó. Se volvió hacia la pared. Váyanse, todos. Déjenme solo. Ira comprendió que no lograría llegar hasta él. Las mentiras de los Panin estaban demasiado arraigadas. Lo habían envenenado durante 30 años. Y ahora, debilitado por la medicación, ya no tenía fuerzas para luchar. Dennis salió de la casa sin pronunciar palabra. Ira se quedó. Permaneció junto a su padre hasta que éste cayó en un sueño intranquilo. Esa noche, Ira vagó por la pequeña casa deteriorada, el hogar de su infancia. Todo estaba en su sitio, pero cubierto de polvo y abandono. Se sentía impotente. Había provocado un escándalo. Había plantado cara. Pero ¿de qué servía si la única persona por la que luchaba ya no creía en ella? Necesitaba pruebas, algo irrefutable, algo que perteneciera a su padre, algo capaz de conmover su memoria. Comenzó a registrar la casa, no como una ladrona, sino como una arqueóloga desenterrando fragmentos del pasado. Rebuscó entre libros viejos, abrió armarios olvidados. Todo era inútil, solo trastos y restos de una vida desvanecida. Desesperada, se dejó caer al suelo en medio de la habitación. Su mirada se posó en la cama de su padre, una estructura antigua con malla metálica vencida, y vio algo debajo. Se arrodilló y miró. En el rincón más alejado, cubierto de polvo, había un pequeño cofre de madera reforzado con hierro. Nunca lo había visto antes. Era pesado y estaba cerrado con un candado. Ira buscó con la mirada, encontró el atizador de la estufa y lo usó para romperlo. La tapa se abrió con un crujido. Dentro, cuidadosamente apilados, había decenas de cuadernos de cuadrícula. Tomó el primero y lo abrió. Se quedó helada. Las páginas estaban llenas de la caligrafía precisa y familiar de su padre. Pero no eran diarios personales. Eran fórmulas, recetas, esquemas de procesos, cálculos, planes de negocios. Fechas anotadas en los márgenes: 1983, 1984, 1985. Pasó las páginas con avidez. Era un archivo completo y meticuloso, la base científica y comercial de la empresa Panin y K. Desde los experimentos más tempranos hasta planes detallados de expansión regional. Todo estaba allí. Un plano culinario y económico del Imperio Panin. En una casa fría, sin calefacción, en el suelo de madera junto a la cama de un anciano moribundo, Ira se sentó rodeada de cuadernos. Olvidó el sueño, la comida, incluso el frío cortante. Dennis le colocó una manta vieja sobre los hombros, pero ella ni lo notó. Siguió leyendo. Durante toda la noche, bajo la tenue luz de una lámpara, se sumergió en el mundo de su padre, el mundo que le había sido arrebatado. No eran simples notas técnicas. Eran el diario de su alma. Las páginas más antiguas de principios de los 80 estaban llenas de trazos enérgicos y dinámicos. Las palabras fluían, los pensamientos se atropellaban. Describía sus experimentos con la maravilla de un niño que descubre un juguete nuevo. Éxito. Las rodajas de manzana conservan firmeza y color. La enzima X7 obra milagros en la carne, el sabor casi idéntico al fresco. Era la crónica de un genio, documentada día tras día. Se notaba cómo crecía su confianza. Aparecían tablas, gráficos, descripciones detalladas de procesos químicos. No solo desarrollaba recetas, construía un sistema, una filosofía de la alimentación. Escribía sobre nutrición, sobre preservar vitaminas, sobre alimentar a la gente con comida de calidad y asequible. Soñaba con el futuro. Luego, comenzaron a aparecer nombres. Hablé con Tolia Panin. Tiene los ojos encendidos. Creo que comprende la magnitud. Dennis armó una nueva unidad. La presión se mantiene perfecta. Mi hermano, el mejor ingeniero del mundo. Esas páginas irradiaban optimismo. Relataban proyectos conjuntos, discusiones creativas que siempre terminaban en ideas nuevas. Era una historia de colaboración, amistad, amor fraternal. A medida que avanzaba, las fechas también lo hacían. Y vio cómo los conceptos de su padre tomaban forma. Allí estaba el famoso paté de la abuela, la receta calculada al miligramo.
Allí el método de conservación de los pepinillos que dio a la empresa su primera gran ganancia. Cada producto exitoso que aún hoy se encontraba en los estantes tenía su origen en esos cuadernos. Cada receta estaba fechada y firmada, S-Min. Sus dedos se detuvieron en un nuevo nombre. Hoy Panin trajo a un financista, Oscar Fedotov, un hombre con cerebro de calculadora. Piensa rápido, habla poco. Propuso un plan ingenioso para minimizar impuestos. Parece listo. Aunque un tanto resbaladizo, Oscar Fedotov apareció varias veces más, vinculado a estrategias financieras e inversiones iniciales. Era el tercer engranaje invisible del mecanismo que construyeron. Pero entonces, en el cuaderno de 1985, el tono cambió abruptamente. El entusiasmo dio paso a la inquietud. Discusión feroz con Dennis. No confía en Tolia. Pero yo sí. ¿Seré un iluso? Después, páginas en blanco. Un silencio repentino. La siguiente entrada, escrita con letra temblorosa, era puro dolor y desconcierto. Dennis se fue. Se llevó el dinero y se fue. Me traicionó. ¿Cómo pudo? ¿Cómo? Ira cerró el cuaderno. Ahora tenía todo. Una prueba irrefutable. No era solo propiedad intelectual. Era un registro minucioso de una traición. Al amanecer, había tomado una decisión. Se levantó, despertó a Dennis, que dormía en una silla. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo con suavidad. Ahora. Reunió todos los medicamentos de la mesa de noche, frascos, cajas de pastillas. Todos habían sido recetados por el médico de cabecera de los Panin, el Dr. Markov, un hombre cuya carrera dependía de Vasilisa. Despertaron a su padre. Estaba débil, apático, casi sin oponer resistencia. Lo vistieron y prácticamente lo cargaron hasta el viejo Lada. Ira lo condujo al hospital local. Fue 100 kilómetros más allá, hasta una clínica privada en la capital regional. Una donde nadie conocía ni a los Panin ni a los Semin. Prácticamente, arrastró a su padre al despacho de un médico canoso, de ojos inteligentes y perspicaces. Le explicó todo lo mejor que pudo, el deterioro repentino, la apatía, la pérdida de memoria, y le entregó la bolsa con medicamentos. Esto es lo que le recetaron en nuestro pueblo. Dijeron que era por depresión y cambios relacionados con la edad. El doctor Iván Sergeyevich examinó atentamente las etiquetas. Su ceño se fruncía con cada frasco. «Vaya cóctel», murmuró. «Muy agresivo. Yo no recetaría esto en conjunto, y menos a un anciano. Hagamos pruebas completas, análisis de sangre, toxicología, resonancia magnética. Déjenlo con nosotros por hoy». Ira dejó a su padre en la clínica. Se sentó en el pasillo junto a Dennis. Las horas se estiraron sin fin. Al anochecer, los llamaron de nuevo al despacho. Iván Sergeyevich estaba sentado en su escritorio. Frente a él reposaba una carpeta con los resultados de los análisis. Se quitó las gafas y dirigió a Ira una mirada larga y solemne. «Irina Eduardovna, debo decirle algo. He visto muchas cosas a lo largo de mi carrera. Pero esto es inusual». El corazón de Ira se encogió. ¿Y si Vasilisa tenía razón? ¿Y si todo estaba perdido? Su padre no presenta ninguna afección orgánica que justifique su estado actual. No hay tumores cerebrales, ni signos de Alzheimer, ni enfermedades cardiovasculares relevantes. Físicamente, para su edad, está bastante bien. ¿Entonces qué es?, susurró Ira. El médico se colocó nuevamente las gafas y le deslizó el informe toxicológico. Esto es, su sangre contiene una elevada concentración de varias sustancias psicotrópicas potentes, específicamente fármacos de la clase de las benzodiazepinas y antipsicóticos atípicos, en dosis que, dicho con suavidad, son absolutamente incompatibles con la lucidez mental. La miró con gravedad. Cada uno de estos medicamentos, por separado, se utiliza para tratar psicosis graves y esquizofrenia. Pero juntos, en esta combinación y cantidad, provocan exactamente lo que usted describió: depresión profunda, confusión, anedonia, la incapacidad de experimentar placer y un deterioro grave de la memoria. Esto no es tratamiento, añadió en voz baja, pero con firmeza. Esto es un intento deliberado de reducir a una persona a un estado vegetativo. Iván Sergeyevich volvió a quitarse las gafas y la miró directo a los ojos. Su padre no padece una enfermedad degenerativa. Ha sido envenenado sistemáticamente. No solo le habían arrebatado el pasado,
sino que habían intentado borrar su presente y su futuro, aniquilar su identidad, convertir a un hombre brillante en una sombra balbuceante. Esa misma noche, Ira dio de alta a su padre de la clínica. El doctor Iván le prescribió un protocolo de desintoxicación y medicamentos de apoyo para eliminar las toxinas del organismo. Le entregó su número personal y le pidió que lo llamara ante cualquier eventualidad. Y tenga cuidado, añadió en tono grave con una preocupación casi paternal. Las personas capaces de hacer esto no se detienen fácilmente. No regresaron al pueblo. Ya no era seguro. Dennis recordó una vieja dacha familiar en una cooperativa agrícola a las afueras de la ciudad. Una pequeña cabaña de madera que no visitaba desde hacía años. Allí se refugiaron. Lo primero que hizo Ira fue deshacerse de todos los medicamentos recetados por el doctor Markov. Vació las pastillas en la letrina exterior y tiró varias veces de la cadena. Como si realizara un ritual de purificación, los primeros días fueron una pesadilla. Su padre comenzó a sufrir un síndrome de abstinencia severo. Temblaba, sudaba copiosamente y en ocasiones deliraba. A veces llamaba a su esposa fallecida. Otras veces gritaba sobre planos robados o murmuraba el nombre de Dennis con un tono desgarrador. Dennis permanecía junto a su cama durante horas, en silencio, con el rostro endurecido por el dolor. Ira lo cuidaba con infusiones y le daba caldo con cuchara. Era una batalla lenta y dolorosa por recuperar a un hombre que había estado al borde del abismo. Pero entonces, al quinto día, ocurrió lo inesperado. Aquella mañana, al entrar en la habitación, Ira encontró a su padre sentado en la cama, mirando por la ventana. «Pronto va a nevar», dijo. Su voz seguía débil, pero era clara, sin confusión, sin niebla. Ira se quedó inmóvil. Era la primera frase coherente que pronunciaba en días. Había vuelto a ver el mundo. Estaba regresando. A partir de ese momento, la recuperación se aceleró. Volvió el apetito. Comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Aún no recordaba los últimos meses, pero la opacidad en su mirada comenzaba a disiparse. A veces miraba a Dennis con desconcierto, pero ya no con odio, sino con la curiosidad dolorosa de quien intenta recuperar algo esencial y perdido. La chispa de su antiguo yo comenzaba a titilar. Y esa chispa reavivó la determinación de Ira. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con los historiales médicos en mano volvió a la ciudad. Su objetivo, el doctor Markov, lo localizó en una consulta privada en pleno centro. Estaba terminando su última cita del día. Al verla, se le fue el color del rostro. «Irina, ¿qué haces aquí?» «Solo tengo una pregunta para usted, doctor». Se acercó al escritorio y colocó frente a él el informe de la clínica. «¿Qué es esto?» Markov revisó el documento. Le empezaron a temblar las manos. Se quitó las gafas, las limpió con nerviosismo y volvió a mirar, como si no creyera lo que leía. «Esto, debe haber un error. Una confusión. Yo seguí el protocolo. Traté a su padre por depresión senil. Usted convirtió a mi padre en un vegetal por orden de Vasilisa Panina», respondió Ira con la voz cargada de furia. Sabía exactamente lo que hacía. Yo no sabía nada, balbuceó, hundiéndose en la silla. El sudor perlaba su frente. Vasilisa Andreyevna solo me pidió que recomendara una terapia de apoyo para su padre. Estaba preocupada por su salud. Ella es una benefactora de nuestra comunidad. ¿Y usted? ¿Viene aquí a acusarme? Llamaré a seguridad. Ira comprendió que no conseguiría nada. Él lo negaría todo. Tenía el informe médico, sí, pero no pruebas de que Markov actuara bajo órdenes de los Panin. Era su palabra contra la de un médico respetado y su influyente protectora. Necesitaba otro enfoque. No un ataque frontal, sino un golpe al corazón del imperio, su producto. De regreso en la cabaña, encontró los cuadernos de su padre, y entre ellos, lo que buscaba, una descripción detallada de un método único de conservación en frío de paté de carne, basado en una enzima fúngica natural. Era el producto insignia del negocio de los Panin, su más rentable y reconocido, responsable de casi el 40% de sus ventas. Ira fotografió varias páginas del cuaderno y contrató a un joven abogado ambicioso de la capital regional, especializado en propiedad intelectual.
Juntos, redactaron una demanda formal por robo de propiedad intelectual, exigiendo la suspensión inmediata de la producción y una indemnización económica por el uso ilegal de la fórmula durante años. Presentaron el caso ante el Tribunal de Arbitraje. Fue una bomba de mecha lenta, pero de potencial devastador. La respuesta de los Panin no fue legal, sino pública y brutal. 3 días después, el periódico más importante de la ciudad, propiedad de un grupo mediático vinculado a los Panin, publicó una página completa con el título «¿Duelo o venganza?». Debajo del sensacionalista titular, una fotografía de Ira en aquella recepción en el jardín, despeinada, con los ojos desencajados. El retrato perfecto de la locura. El artículo afirmaba que Irina Panina, usando deliberadamente el apellido de su marido, había perdido la razón tras la trágica e incurable enfermedad de su padre. Describía a Eduard Simin como un tecnólogo alimentario retirado, víctima de demencia senil, sumido en fantasías de un pasado glorioso que jamás existió. Fuentes cercanas a la familia aseguraban que, si bien Simin fue en su momento un científico prometedor, sus teorías nunca se aplicaron en la práctica. Ahora, su hija delirante, movida por el dolor, y tal vez por la codicia, intentaba usar los garabatos de un anciano enfermo para difamar a la familia que la había apoyado durante años. Su demanda, decía el artículo, era un ataque cínico contra una empresa que generaba empleo para la mitad de la ciudad y que era el mayor benefactor de la región. Fue un golpe demoledor. No se estaban defendiendo, estaban aniquilándola. Destruyeron su credibilidad y la de su padre. Convirtieron su búsqueda de justicia en una burla pública. Ira leyó el artículo de pie, junto a un kiosco del mercado central. La gente la miraba, algunos la reconocían, murmuraban. Se sintió expuesta, humillada. Le temblaban las manos. Las letras se difuminaron. Compró un ejemplar del periódico, lo arrugó y se alejó sin rumbo. Entró a una pequeña tienda de comestibles para comprar pan y leche. Estaba vacía. Mientras esperaba en el mostrador intentando recomponerse, un hombre apareció a su lado, bajo, encorvado, con una chaqueta gastada y una gorra calada hasta las cejas. Fingía observar las conservas. Leí el artículo, dijo en voz baja sin girar la cabeza. Mienten. Sobre su padre. Ira se quedó inmóvil. Lo miró. Siempre mintieron. Sobre mí también. Continuó el hombre, aún de espaldas. Lentamente se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Me llamo Óscar Fedotov. Ira se quedó paralizada, con el cartón de leche en la mano. Ese nombre, lo había leído en los cuadernos de su padre, el financiero, el tercer socio, el hombre que había desaparecido y ahora estaba ahí vivo, aunque parecía un espectro. Conozco su nombre, susurró ella. Mi padre escribió sobre usted. Una chispa de asombro cruzó los ojos de Óscar. Luego, algo más, una tenue luz de esperanza. ¿Escribió sobre mí? Me recordaba. Dijo con una mezcla de tristeza y anhelo que Ira no supo descifrar del todo. No podemos hablar aquí, dijo apresuradamente, echando un vistazo nervioso a su alrededor, aunque la tienda seguía vacía. Se llevó la mano al interior de la chaqueta y extrajo un papel arrugado. Esta es una dirección. Una vieja cafetería en las afueras. Ven sola, mañana. A las 3 en punto, le metió el papel en la mano, tomó apresuradamente una lata de espadines del estante, dejó un par de billetes en el mostrador y salió por la puerta. Todo sucedió tan deprisa que Ira ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Desplegó el papel, la dirección estaba escrita de forma desordenada, el día siguiente transcurrió en una niebla. Ira le contó todo a Denis. Él frunció el ceño. Fedotov, lo recuerdo. Siempre fue escurridizo. Nunca fue de fiar del todo. Y ahora aparece así, de repente. Podría ser una trampa, algo orquestado por Vasilisa. O puede que sea nuestra única oportunidad, respondió Ira. Tenía miedo. Lo vi en sus ojos. Un hombre con tanto pánico no camina hacia una emboscada. Él también es una presa. A las 3 menos cuarto, Ira ya estaba allí. La cafetería era una reliquia olvidada. Mesas pegajosas, olor a aceite rancio. Un vestigio de otra época que de algún modo aún sobrevivía. Óscar Fedotov estaba sentado en el rincón más alejado,
con la espalda pegada a la pared y los ojos fijos en la entrada, la postura de quien espera el peligro. Ira se acercó y se sentó frente a él. Él se sobresaltó al alzar la mirada. De cerca, su aspecto era aún más deteriorado, pálido, hinchado, con profundas ojeras y manos temblorosas que intentaba ocultar bajo la mesa. Era un hombre destruido. «Gracias por venir», murmuró. He guardado silencio durante muchos años. Tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Ira con calma. De ella, susurró. De Basilisa. Entonces empezó a hablar. Su relato fue entrecortado, en voz baja, mirando constantemente alrededor. Su testimonio completaba las piezas sueltas que Ira ya conocía por Denis. Después de que eliminaran a los hermanos Semen, la empresa quedó completamente bajo el control de los Panin y de Fedotov. A Natalie era el rostro público, mientras que Oscar manejaba las finanzas. Pero el verdadero cerebro, el poder auténtico, siempre había sido Basilisa. A Natalie no era más que una fachada, ambicioso, capaz de crear ilusiones pero carente de estrategia. Cada decisión importante la tomaba ella, con firmeza y sin escrúpulos. Una sombra, sí, pero una sombra que gobernaba todo. Una vez consolidada la empresa y generando enormes beneficios, Basilisa decidió que no necesitaba un tercer socio. Una noche me citó, no en la oficina, sino en su casa. Me miró a los ojos y dijo simplemente: «Oscar, ya no eres necesario. Vas a vender tu participación». Protesté, le recordé nuestro contrato. Ella sonrió con esa frialdad serpentina y puso unas fotografías sobre la mesa. Hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad. Eran fotos de mi hija. Estaba en primer grado. Aquí, caminando hacia la escuela. Aquí, jugando en un parque. La imagen claramente tomada con un teleobjetivo. Y en la última, un hombre de aspecto siniestro se sentaba junto a ella en un banco ofreciéndole algo. Probablemente un caramelo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ira. «Es tan confiada, Oscar», dijo Basilisa. «Los niños aceptan dulces de desconocidos con tanta facilidad. Cualquier cosa podría pasar. Una alergia, por ejemplo, súbita, letal». Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. ¿Qué podía hacer? Firmé todo lo que me puso delante. Vendí mi participación por una miseria, una fracción ridícula de su verdadero valor. Y luego me dijo que desapareciera, que guardara silencio, que me volviera invisible. «Vive tranquilo, Oscar, y tu hija vivirá para ver su graduación». Y desaparecí. Viví todos estos años como un ratón bajo una escoba, trabajando como contable en una empresa pequeña, temiendo incluso a mi sombra. «¿Y por qué ahora?», preguntó Ira. «¿Por qué hablar por fin?». «Porque leí ese artículo». Levantó la vista, sus ojos ardían de odio. «Te hicieron lo mismo que a mí. Intentaron desacreditarte, presentarte como inestable. Y entendí, mientras ella conserve el poder, nadie está a salvo. Seguirá destruyendo vidas. Pero mi hija ya es adulta, vive en otra ciudad, tiene su propia familia. Ya no temo por ella como antes, y quiero justicia. Quiero ver a esa mujer perderlo todo». Se inclinó sobre la mesa. «No tengo documentos. Ella los destruyó todos. Cubrió cada rastro, pero conservo mi memoria. Conozco todos sus esquemas, todos los cadáveres escondidos en sus armarios. Sé cosas que nadie más sabe». Ira contuvo la respiración. «¿Qué sabes? Basilisa tiene una cuenta secreta, en el extranjero, en Chipre. La abrió hace años. Es ahí donde ha desviado beneficios, incluso a espaldas de su propio marido. Es su reserva de oro, su red de seguridad. Era información poderosa, pero difícil de demostrar. Solo las palabras de un hombre asustado. Ira lo sabía. «¿Cómo lo probamos?», preguntó. Y eso, dijo Oscar, era lo más interesante. Por primera vez, una chispa de lucidez feroz iluminó sus ojos. Ya no era un hombre roto. Por un instante, Ira vio al brillante financiero tras las manos temblorosas, un hombre con una calculadora por cerebro. «¿De dónde crees que salió el dinero?», susurró, aunque solo una camarera somnolienta andaba cerca. «¿Crees que simplemente lo apartaba de las ganancias? Eso sería demasiado burdo». Ella ideó cómo ordeñar al propio Estado. Durante años, la empresa Panin fue la principal proveedora de alimentos para instituciones públicas regionales, escuelas, hospitales, orfanatos, contratos estatales por decenas de millones, y diseñó un sistema,
En los papeles, entregaban productos premium en grandes volúmenes. En la práctica, el volumen era menor y la calidad inferior. La diferencia, sumas enormes, era blanqueada mediante empresas fantasma y enviada directamente a esa cuenta secreta. No es evasión fiscal, es fraude a gran escala, malversación de fondos públicos. Ese tipo de crimen implica condenas reales, graves. Ira lo miró, anonadada por la magnitud del cinismo. Robar a niños y enfermos. Era exactamente el estilo de Basilisa. Yo llevaba toda la contabilidad paralela, continuó. Conozco cada transacción. Y lo más importante, Oscar se inclinó aún más, sus puños se cerraron sobre la mesa. Conozco el banco. Y conozco el número de cuenta. Ira salió de la cafetería con las piernas temblorosas. El nombre del banco, el número de cuenta, no eran simples palabras. Eran un arma. Poderosa, potencialmente letal, capaz de hacer estallar el imperio Panin desde dentro. El dolor por el artículo difamatorio, el duelo por su padre, el miedo, todo quedó atrás. Ahora tenía un propósito. Y una herramienta. No había tiempo que perder. No regresó a la dacha. Desde las afueras, se dirigió directamente a la terminal de autobuses. Sabía que acudir a las autoridades locales era inútil. El jefe de policía, el alcalde. Todos estaban en el bolsillo de Basilisa. Tenía que ir más alto, a la Fiscalía Regional. Subió a un autobús viejo y traqueteante con destino a la capital provincial. Miró por la ventana todo el camino, pero no vio el paisaje. Solo podía ver el rostro de Oscar Fedotov, un hombre que vivió con miedo durante 30 años y al fin, decidió luchar. Pensó en su padre, que poco a poco volvía a la vida. En Denis, que apenas había recuperado a su hermano y ya corría el riesgo de perderlo de nuevo. Ya no luchaba solo por ella. Luchaba por todos. En la capital regional, se dirigió directamente a la fiscalía. Un edificio gris, imponente, opresivo. Sabía exactamente a quién debía ver. Andrei Viktorovich Samoilov, el fiscal regional. Su nombre era leyenda. Un perro viejo, incorruptible, que había derribado a más de un cacique local. Conseguir una audiencia con él era casi imposible. Ira esperó 5 largas horas en la recepción, sentada en una silla dura, con una carpeta delgada sobre las rodillas. La secretaria, una mujer severa con gafas, le repetía que el fiscal estaba en reuniones, ocupado, indisponible. Pero Ira no se fue. En esa carpeta había fotografías de las páginas del cuaderno de su padre, una copia del informe médico, y una hoja con el nombre del banco y el número de cuenta escrito de puño y letra por Oscar. Finalmente, cerca del final de la jornada, la puerta del despacho se abrió. Samoilov apareció, un hombre cansado, de rostro adusto, en sus 50 años, ya encaminado hacia la salida. «Tengo 5 minutos», gritó Ira, desesperada. Es sobre Pánica y la malversación de fondos públicos a gran escala. Las palabras lo detuvieron como un interruptor. Se volvió, la miró con agudeza. «Entre», dijo, seco, y regresó a su oficina. El despacho era amplio, de techos altos, con un retrato del presidente en la pared. Samoilov se sentó y le indicó con un gesto que tomara asiento. «Tiene 3 minutos». Ira habló con rapidez, con claridad, sin rastro de emoción. Le relató todo, la historia de su padre, sus inventos, cómo los Panin construyeron su emporio a partir de su trabajo, el envenenamiento, y finalmente, el esquema de licitaciones y la cuenta offshore. Colocó la carpeta frente a él. «No tengo pruebas directas de los delitos financieros», admitió. «Solo el testimonio del hombre que llevó su contabilidad paralela. Pero el número de cuenta y el banco son reales. Eso se puede verificar fácilmente». Samoilov la escuchó en silencio. Luego abrió la carpeta y comenzó a examinar su contenido. Observó con detenimiento las fotografías de las páginas del recetario, el informe del médico. Cuando llegó a la hoja con el número de cuenta, alzó las cejas. Se quedó mirándola largo rato. ¿Su fuente estaría dispuesta a declarar oficialmente?, preguntó sin apartar la vista del documento. «Tiene miedo. Pero si ve que la investigación es seria, creo que lo hará». «Bien», Samoilov cerró la carpeta. «Deje sus datos de contacto. Iniciaremos la verificación. Si se confirma siquiera la mitad de lo que afirma, el comité de investigación tomará el caso. Mientras tanto, ni una palabra a nadie. ¿Está claro?». Ira asintió.
Salió de la oficina del fiscal agotada, pero con un extraño alivio. Había dado el primer paso. El engranaje estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar. Pero no por mucho tiempo. Una semana después, las oficinas de Panica fueron allanadas. Agentes encapuchados, documentos confiscados, despachos clausurados. Paralelamente, la fiscalía envió una solicitud oficial al banco chipriota. Al recibir una confirmación preliminar, congelaron algunas cuentas de la empresa y suspendieron todos sus envíos de productos. Por primera vez, el imperio Panin recibía un golpe real y tangible. No era un escándalo mediático. Era una parálisis financiera. La noticia del operativo corrió como pólvora por la ciudad. Ira se enteró de sus consecuencias por una fuente inesperada. Esa noche, el teléfono sonó en la dacha. Número oculto. Ira, soy Yesenia, dijo la voz al otro lado. Ira se quedó helada. Sí, Yesenia, la hermana menor de Platón. Una chica callada e insignificante, siempre a la sombra de su madre. Nunca fueron cercanas, pero Ira siempre le tuvo compasión. ¿Qué quieres?, preguntó con cautela. Quiero advertirte, respondió Yesenia, con voz temblorosa. Hablaba claramente a escondidas, quizá desde la calle, se oía ladrar un perro de fondo. En casa es un infierno. Mamá y Platón se gritaron como nunca. Pensé que se matarían. Él está en pánico, no sabe cómo resolver lo de las cuentas congeladas. Y ella lo culpó de todo. Lo llamó inútil, cobarde, incapaz de arreglar nada. Yesenia reprimió un sollozo. La escuché. Dijo, si tengo que hundir a alguien, te hundo a ti sin pestañear para salvarme. Las palabras de Yesenia solo confirmaban lo que Ira ya intuía. Vasilisa era capaz de sacrificar a cualquiera, incluso a su propio hijo, para salvarse. Lo va a destruir, susurró Yesenia. Lo he visto toda mi vida. Pero yo ya no quiero seguir viviendo en la sombra. Puedo ayudarte. Sé dónde guarda los documentos reales. Ahora su voz tenía firmeza. Pero quiero mi parte cuando todo termine. La parte que nunca me habrían dado. Ira guardó silencio, asimilando el impacto. Una nueva aliada. Desde el corazón del territorio enemigo. ¿Qué propones?, preguntó al fin. Voy a conseguir pruebas de que fue ella, no Platón, quien manejó todos los flujos financieros. Todos los documentos paralelos llevaban su firma. En el teléfono se oyeron pasos apresurados. Luego, un chillido de miedo. Tengo que colgar. Te llamaré. Cortó. Esa misma noche, cuando la gran mansión Panin dormía, Yesenia, como una sombra, utilizó una llave copiada para abrir el Sancta Sanctorum de su madre, su despacho privado. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba cometiendo una traición para salvarse a sí misma y vengar una década de humillaciones. Con manos temblorosas encendió la fotocopiadora. El haz verde del escáner cortó la oscuridad como una luz de esperanza. Abrió el archivador y la caja fuerte, cuyo código conocía desde hacía años, y comenzó a copiar página por página. Los libros contables de años, los mismos que había llevado Oscar, los gruesos expedientes marcados como confidenciales. Ahí estaba la verdad. Y en cada hoja crítica que autorizaba transferencias ilegales, figuraba la misma firma firme y decidida. Vasilisa Andreevna Panina. La investigación avanzaba con rapidez. Los agentes enviados desde la capital regional no perdían el tiempo ni hacían concesiones. Interrogaron a contables, jefes de departamento, encargados de almacén. Óscar Fedotov, tras recibir garantías de protección por parte de la fiscalía, declaró oficialmente: la red se cerraba sobre Vasilisa. Ira lo percibía, por las noticias, por los rumores que llegaban hasta su refugio en el campo. Esperaba que Vasilisa cometiera un error, que sus nervios fallaran. Pero subestimó a su suegra. Vasilisa no erraba. Contraatacaba. Pocos días después de la llamada de Yesenia, se convocó una rueda de prensa de urgencia. Ira la vio en directo por un televisor viejo en la dacha. Junto a ella estaban Denis y su padre. Edward ya se parecía bastante al hombre que había sido, aunque sus ojos conservaban una pena profunda. Aún asimilaba la verdad, y eso dolía más que cualquier enfermedad. Vasilisa apareció en pantalla. Llevaba un vestido oscuro, sobrio, sin joyas. El rostro pálido, no de miedo sino de duelo teatral. No parecía una criminal acorralada, sino una matriarca romana dispuesta a sacrificar lo más querido en nombre del honor familiar.
A su espalda, como una sombra, estaba Yesenia, casi invisible. Vasilisa se acercó al micrófono. Las cámaras crepitaron. La sala aguardaba en silencio tenso. Queridos amigos, miembros de la prensa. Su voz temblaba, pero era un temblor cargado de fuerza, no de debilidad. Los he convocado hoy en circunstancias dolorosas y trágicas. En las últimas semanas, nuestra familia y nuestra empresa han sido blanco de ataques feroces. Nos han acusado de todos los pecados imaginables. Guardé silencio. Confiaba en que la justicia prevalecería y que la verdad saldría a la luz. Pausó, recorriendo con la mirada la sala, cargada de pesar. Inicié una investigación interna para comprender el origen de estas viles insinuaciones. Quería defender el honor de nuestra familia. Pero lo que descubrí fue aún más aterrador que cualquier amenaza externa. Se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Con el corazón roto debo admitirlo. La traición vino desde dentro, desde el mismo núcleo de nuestra familia. Un murmullo recorrió la sala. Vasilisa dejó que el silencio se expandiera. Durante nuestra investigación interna, se reveló que, durante años, un alto funcionario de la empresa desvió sistemáticamente fondos hacia cuentas pantalla, falsificó mi firma y abusó de mi confianza para enriquecerse a espaldas de su propia familia. Alzó la vista hacia las cámaras, los ojos llenos de lágrimas. Esa persona fue mi hijo, Platón. En la dacha reinó el silencio. Ira miraba la pantalla, atónita. Lo entendió todo. Fue una jugada maestra, implacable en su astucia. Y ahora Vasilisa colocaba carpetas con documentos ante la prensa. Aquí están las pruebas, informes financieros, facturas falsas. Mi hija Yesenia, dijo posando una mano sobre su hombro, me ayudó a descubrir la verdad. Está devastada por las acciones de su hermano. Ira observó a Yesenia. La joven tenía la cabeza gacha. Y entonces Ira comprendió la verdad más terrible. Vasilisa la había utilizado. Había copiado documentos reales, sí, pero su madre los usó para construir una mentira monstruosa, trasladando toda la culpa a Platón. Había tomado la verdad de su hija y la había deformado hasta convertirla en una farsa cruel. Como madre, tengo el corazón destrozado. Continuó Vasilisa, con la voz impregnada de un dramatismo perfectamente calculado. Pero como directora de la empresa, como responsable ante cientos de empleados y frente a toda una ciudad, no puedo actuar de otro modo. He entregado todos estos documentos a las autoridades. La ley debe aplicarse a todos por igual. Incluso a mi propio hijo. Fue un golpe maestro. Con un solo movimiento devastador, Vasilisa resolvió todos sus problemas. Sacrificó a su hijo y emergió ante la opinión pública como una mártir. Una heroína que antepuso la justicia a los lazos de sangre. Ofreció a los investigadores un chivo expiatorio y encapsuló el escándalo con una envoltura perfecta. Lo más importante, desacreditó por completo a Ira. Ahora sus acusaciones parecían una venganza personal, quizás un ajuste de cuentas con su esposo, utilizando la historia de su padre como pretexto endeble. Vasilisa, una vez más, se mostraba inmaculada, intachable, intocable. Una hora más tarde, los medios nacionales publicaron el titular: Platón Panin, arrestado en su domicilio por fraude a gran escala. Ira permaneció inmóvil frente a la pantalla apagada. Había perdido. El movimiento había sido demasiado potente. Vasilisa había amputado un miembro para salvar el cuerpo. Y ese miembro era su propio hijo. Al día siguiente, Ira recibió una llamada del abogado de Platón, un joven inexperto, evidentemente designado sin mayor consideración. Transmitía una solicitud. Platón deseaba verla. Ira no quería ir. Ya no sentía nada por él, salvo una mezcla de desprecio y lástima. Pero algo profundo, casi visceral, le decía que no debía ignorar aquella convocatoria. La sala de visitas del centro de detención era fría y lúgubre. Paredes grises, muebles atornillados al suelo, barrotes metálicos. 2 guardias escoltaron a Platón hasta la mesa. Ya no vestía sus impecables trajes. Llevaba un uniforme carcelario deslucido, sin afeitar, con la mirada opaca y sin vida. La seguridad que antaño lo revestía como una armadura había desaparecido. Frente a ella, se sentaba un hombre quebrado, envejecido de golpe. Durante un largo rato guardaron silencio.
¿Por qué viniste?, preguntó él por fin con voz ronca. ¿A regodearte? ¿A verme pudrirme? No me regodeo, Platón, respondió Ira con suavidad. Siento lástima por ti. Él soltó una carcajada amarga. Lástima. Ella también me compadeció. Lo viste en la conferencia. Una tragedia perfecta. Una madre que entrega a su propio hijo. ¡Qué fortaleza! ¡Qué integridad! Alzó la vista, y en sus ojos se agitaba un vacío negro y profundo que hizo estremecer a Ira. Me lo quitó todo, continuó. El dinero, la libertad, el nombre. Me usó como felpudo y luego me arrojó a la basura. Siempre ha sido así. Yo solo estaba del otro lado antes. Se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió un susurro. Los barrotes entre ellos parecían haber desaparecido. Cree que ha ganado. Cree que yo era su última carta y que la jugó. Se equivoca. Sus ojos se agudizaron. Un destello de acero brilló en su mirada. Odio. Me lo quitó todo, repitió. Ahora yo se lo quitaré todo a ella. Desvió la mirada hacia la puerta tras la que aguardaba el guardia. En la antigua oficina de mi padre, detrás de la estantería, hay una caja fuerte oculta. Ella no lo sabe. Mi padre la instaló poco antes de morir. Me la mostró. Dijo que era un seguro. Platón miró a Ira a los ojos. No sé qué hay dentro. Nunca me lo dijo. Solo me dijo, para cuando llegue el momento. Ira salió del centro de detención, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. No sabía si podía confiar en él. Tal vez buscaba vengarse. Tal vez la conducía a una trampa solo para burlarse una última vez. Pero en su mirada no había engaño, solo desesperación y odio. Y esos ojos no mentían. Sabía exactamente a qué oficina se refería. El viejo edificio de la fábrica donde la empresa había comenzado. Actualmente arrendado a pequeños inquilinos, sus oficinas ejecutivas permanecían cerradas, como piezas de museo. Basilisa nunca iba allí. No le gustaba recordar ese capítulo de su vida. El problema era entrar. La única llave pertenecía a Basilisa. Entonces Ira recordó a Yesenia, marcó su número. Tardó en responder. Su voz era baja, temblorosa. Parecía rota por lo que su madre había hecho. ¿Qué pasa ahora?, susurró. No puedo más. Me vigila cada segundo. Yesenia, necesito tu ayuda, dijo Ira con firmeza. Una última vez. Necesito entrar en la antigua oficina de tu padre. ¿Tienes una copia de la llave? Silencio. Luego, finalmente, sí, respondió Yesenia. Papá me dio una copia poco antes de morir. Dijo que era, por si acaso, tengo que entrar. Esta noche. ¿Puedes ayudarme? Si lo descubren me lo quitarán todo, gimió Yesenia. Ya lo hicieron, replicó Ira cortante. Se llevaron a tu hermano. Y se llevarán tu vida también, si lo permites. Tú decides. Acordaron encontrarse a las 2 de la madrugada frente a los portones de la antigua fábrica. Yesenia llegó en taxi, envuelta en un pañuelo oscuro como una espía. Estaba pálida y temblorosa, pero sus ojos denotaban decisión. En silencio, le entregó a Ira la vieja llave de bronce. Juntas entraron en el edificio vasto y silencioso. Olía a polvo y tiempo. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. La oficina de Anat Alipanin se encontraba al final del corredor. Ira forzó la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, un enorme escritorio de roble, una butaca pesada, un teléfono de disco obsoleto y una gran estantería que ocupaba toda la pared. Dijo que estaba detrás, susurró Ira, más para sí misma que para Yesenia. Intentaron mover la estantería. Era extremadamente pesada, como si estuviera anclada al suelo. Durante varios minutos forcejaron, se rompieron las uñas, pero no lograron desplazarla. Es inútil, suspiró Yesenia. Pero Ira no se rindió. Encendió la linterna de su teléfono y examinó los estantes. Entonces lo vio, un pequeño pestillo casi invisible, cerca del suelo. Con esfuerzo lo accionó, un leve clic se escuchó. Una sección de la estantería se deslizó, revelando una estrecha abertura. Detrás, incrustada en la pared, una caja fuerte metálica de diseño antiguo, con dial giratorio. ¿El código?, exclamó Yesenia. ¿Platón te lo dio? No, respondió Ira, sintiendo que el corazón se le hundía. Todo ha sido en vano. Miró la caja fuerte con desesperación, pero Yesenia contuvo el aliento. Lo sé, susurró. Papá usaba siempre la misma fecha para todo.
su cumpleaños, su boda, la fundación de la empresa. 24 de agosto, 2408. Se acercó a la caja. Con movimientos precisos, giró el dial, 4 vueltas a la derecha hasta el 24, 3 a la izquierda hasta el 08, 2 a la derecha al 24 de nuevo y una última a la izquierda al 08. Tiró de la manivela. Un golpe seco. La puerta se abrió. En la única repisa descansaba un único objeto. Una carpeta de cuero grueso, grabado y cubierto de polvo. «El documento», exclamó Ira, tomándola entre sus manos. Era pesada. La colocó sobre el escritorio. Sopló el polvo y la abrió. Contuvo el aliento. Era el original. El auténtico. Un contrato notariado para la creación de una empresa conjunta fechado el 15 de agosto de 1985, texto mecanografiado nítido y 4 firmas al pie, la letra firme de Anatoly Panin, la escritura precisa y compacta de su padre, Eduard Simin, el trazo enérgico de su tío, Denis Simin, y la minúscula rúbrica de Oscar Fedotov. Ira hojeó con acento agudo el documento. La cláusula 3.1 otorgaba a los hermanos Simin, como creadores de la tecnología de producción central, el 50% de las ganancias netas de la empresa, de manera permanente. 50%. A perpetuidad. No era un simple documento. Era una bomba. El documento que Vasilisa creía destruido. En algún momento, al parecer, su esposo Anatoly había cubierto sus apuestas, ocultó el original como seguro, contra su propia esposa, mientras Ira hallaba la pieza final del rompecabezas. Algo igualmente importante sucedía en la dacha. Su padre, Eduard, recuperaba fuerzas día a día. La niebla en su mente se disipaba, pero en su lugar brotaba el dolor. Los recuerdos regresaban como destellos punzantes. Estaba sentado junto a Denis en el porche. Permanecieron en silencio largo rato. «Lo recuerdo», dijo Eduard en voz baja, «nuestra pelea. Por el dinero. Tú gritaste que Panin nos traicionaría. Y yo te llamé paranoico. Te dije que no confiabas en mí». Denis lo miró, incapaz de articular palabra. «Luego llegó Tolia», continuó Eduard con la mirada perdida en la distancia. «Me dijo que tú habías tomado tu parte y te habías marchado. Me mostró una nota firmada. Le creí. Dios mío, qué ingenuo fui». Se volvió hacia su hermano con los ojos inundados de lágrimas. «Perdóname, hermano. Si puedes, perdóname. Perder la empresa no duele tanto como haber perdido 30 años, como haberte perdido a ti». Denis lo abrazó. Allí estaban, 2 hombres envejecidos y engañados, sentados en el porche de la vieja dacha, llorando juntos por una vida que les fue robada. Al día siguiente, Eduard ya no era el mismo. La apatía había desaparecido. La determinación había vuelto. Pidió a Roux que trajera al abogado que la había asistido con su solicitud judicial. Conversaron durante horas. Eduard comenzó a recordar nombres, fechas, conversaciones. Su mente, ahora libre del veneno, funcionaba con una claridad aguda. Recordó el día en que firmaron el acuerdo. Los 4 estaban allí, él mismo, Denis, Panin, Fedotov, en la oficina del notario. Recordaba cómo le temblaba la mano al firmar. Era el día más importante de su vida. Entonces se detuvo, como si una pieza del rompecabezas encajara al fin. «Espera», murmuró. Había alguien más. Ira y el abogado lo miraron con atención. El notario, claro está. Pero Panin había invitado a otra persona, para darle más peso al acuerdo. Como testigo, Eduard levantó la vista hacia Nair. Sus ojos brillaban. «Nuestro acuerdo no fue solo sellado legalmente. Fue presenciado por el entonces vicepresidente del Comité Ejecutivo de la ciudad, Semyon Markovich Weinstein, el hombre más respetado de toda la región. Una leyenda. Todo el mundo sabía que si Weinstein avalaba algo, era más seguro que cualquier banco». Por primera vez en semanas, Eduard sonrió. «Y lo mejor de todo es que Semyon Markovich aún vive. Está jubilado, sí, pero conserva una lucidez admirable. Es un testigo vivo, irrefutable. La existencia del contrato, y de un testigo de esa talla, lo cambiaba todo. Ya no era un conflicto familiar o una disputa por una herencia. Se trataba ahora de un caso legal sólido y con fundamento. A la mañana siguiente, Ira, su padre y Denis fueron a visitar a Semyon Markovich Weinstein.
Vivía en un apartamento modesto en el distrito histórico, rodeado de libros y recuerdos. Era un anciano enjuto, con la mirada viva y penetrante. Al principio, no reconoció a Edward. Pero al rememorar la firma, la oficina del notario, las bromas de Panin, su rostro se iluminó. «Ah, claro que lo recuerdo», exclamó. 2 hermanos, uno ingeniero, el otro químico, jóvenes con un talento extraordinario. Panin los llamaba su activo dorado. Ira le mostró el portafolio de cuero. Semyon Markovich se colocó las gafas y lo examinó con detenimiento. Encontró su firma, justo debajo de la del notario. «Sí, es la mía», dijo con firmeza. «Y el sello del comité municipal es auténtico. Recuerdo claramente este documento. Panin me pidió que lo atestigara. Decía que era el negocio del siglo para la ciudad». Se quitó las gafas y miró a los hermanos. «Y luego ustedes desaparecieron. Panin me dijo que Dennis había tomado el dinero y se había marchado, y que Edward, abrumado por la traición, se había retirado voluntariamente, que ambos habían sido generosamente compensados y estaban satisfechos. Me sorprendió. No era propio de ustedes. Las mentiras de Panin habían sido absolutas. Engañaron a todos, en todos los niveles, construyendo una realidad alternativa a su medida. Ahora Ira tenía todas las cartas en su mano. Su padre, restablecido y resuelto, le otorgó un poder notarial. Ira tenía la autoridad legal para actuar en su nombre. Como representante de uno de los miembros fundadores, podía convocar legítimamente una asamblea extraordinaria de accionistas y una sesión del consejo directivo. Y eso fue exactamente lo que hizo. A través de su abogado envió notificaciones formales. El orden del día estaba redactado en lenguaje técnico y neutral. Debate sobre el estatus legal de los fundadores originales y revisión de la estructura de propiedad de la compañía. Basilisa, por supuesto, recibió la notificación. Ira podía imaginar su reacción, probablemente risa. En su mundo, Ira no era más que una hija delirante de un anciano senil. Y Platón, el único que podía representar una amenaza, estaba en prisión. Se sentía segura en su victoria total. Para ella, la reunión no era más que un trámite. Una oportunidad para humillar públicamente a Ira y sellar su control absoluto sobre la empresa. El día señalado, Ira llegó a la sede central de Panin S.A., un coloso de vidrio y hormigón erigido sobre una base de mentiras. No estaba sola. Su abogado la acompañaba. Y esperando en un coche a la vuelta de la esquina, estaban su padre, Dennis, Oscar Fedotov y Semyon Markovich Weinstein. Ira entró en la sala de juntas. Alrededor de la mesa de conferencias se encontraban los miembros del consejo, directores de departamento, principales accionistas, la élite entera del imperio Panin. Hombres y mujeres pulidos, seguros de sí mismos, la miraban con una mezcla de desdén y curiosidad. Basilisa fue la última en entrar. Imponente en un traje hecho a medida, el cabello perfectamente arreglado. Tomó asiento en la cabecera de la mesa, como si fuera la dueña del destino de todos. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Ira, brilló en ellos una chispa de burla. «Bien», dijo con voz cortante, «ya que estamos todos, no perdamos tiempo. Irina Eduardovna, usted pidió esta reunión. La escuchamos. Aunque francamente dudo que diga algo que no hayamos oído ya en sus acostumbradas fábulas». Un murmullo burlón recorrió la sala. Ira se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero su voz fue firme. Colocó los cuadernos de su padre sobre la mesa. «Distinguidos miembros del consejo, estimados accionistas», comenzó, «no he venido a contar historias. He venido a restablecer la verdad histórica». Y empezó a hablar. Con serenidad, paso a paso, habló de los 2 hermanos que habían creado una tecnología revolucionaria, del socio que los financió, y del cuarto que los traicionó a todos. Abrió los cuadernos. Páginas llenas de fórmulas, fechas, firmas. «Esto», dijo, recorriendo la sala con la mirada, «es el cimiento sobre el que se construyó toda su empresa. Cada producto exitoso, cada rublo de ganancia, nació de estas páginas. Páginas creadas por el hombre al que hoy desprecian como a un anciano senil». Basilisa la escuchaba con una sonrisa desdeñosa, como quien espera pacientemente su turno para aplastar a un insecto. Cuando Ira terminó, Basilisa aplaudió lentamente. «Bravo, Ira. Muy emotivo.
Una verdadera telenovela. Pero hay un pequeño problema. Todo eso son solo palabras, cuadernos que cualquiera pudo haber garabateado. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están esos míticos hermanos? ¿Y ese misterioso socio capitalista? Se reclinó en su silla, triunfante. ¿Dónde está algo, lo que sea que respalde tus acusaciones? Tienes razón, Vasilisa Andreevna, respondió Ira, mirándola fijamente. Las palabras son solo palabras. Por eso he traído pruebas. Asintió hacia su abogado, que fue hasta la puerta y la abrió. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron hacia el umbral. Edward Simin fue el primero en entrar. No caminaba como un anciano enfermo, sino erguido, con paso firme, la mirada llena de determinación. Su traje era sencillo, pero su presencia imponente. Había recuperado su dignidad. Tras él, cojeando ligeramente, apareció Dennis. Se detuvo junto a su hermano. Dos hombres mayores, dos hermanos, uno al lado del otro, casi idénticos. Sus ojos estaban fijos en un único punto, la mujer en la cabecera de la mesa. Luego entró Óscar Fedotov, escoltado por Sutulov. Óscar parecía aterrorizado. No miró a Vasilisa. Sus ojos permanecieron clavados en el suelo. Y por último, como la guinda sobre un pastel amargo, entró Semyon Markovich Weinstein. Todos lo conocían. Su aparición cayó sobre la sala como una explosión. Por un instante fugaz, la máscara perfecta de Vasilisa se resquebrajó. Su rostro palideció hasta parecer pergamino sin vida. Los ojos se le abrieron, desorbitados. La sonrisa se congeló, retorcida en una mueca. No miraba a Ira ni al consejo directivo. Miraba a los 4 hombres ante ella. Y en ellos no veía ancianos, ni un contable tembloroso, ni un jubilado. Veía fantasmas, fantasmas vivos. Los fantasmas de su primer y más grande pecado. Fantasmas de la mentira sobre la que había construido su vida, su imperio, su leyenda. Y en sus ojos, por un solo escalofriante latido, brilló el pánico más puro, más primitivo. Comprendió, era el fin. El miedo no duró mucho. Vasilisa era una luchadora, e intentó recomponerse, volver a adoptar su máscara de seguridad glacial. Pero ya era tarde. Todos en la sala habían visto la grieta. Todos habían visto su miedo. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó uno de los directores poniéndose en pie. ¿Quiénes son estas personas? La sala se llenó de murmullos. Los mismos accionistas y ejecutivos que minutos antes despreciaban a Ira, ahora intercambiaban miradas confusas. La llegada de Semyon Markovich Weinstein, una leyenda viva, había destrozado su compostura. Ira levantó con calma el portafolio de cuero del centro de la mesa. Esto, dijo mirando a Vasilisa, es tu respuesta. El contrato original de asociación, diciembre de 1985, se lo entregó a su abogado, quien lo colocó sobre la mesa. Las manos se extendieron hacia él como si se tratara de un objeto sagrado. Pasó de una persona a otra. Leían. Examinaban las firmas con creciente asombro. Vasilisa se puso en pie de un salto. «Es una falsificación», chilló, su voz elevándose hasta casi un grito. «Todo esto es una farsa. Un espectáculo montado por esta loca. Seguridad, sáquenlos de aquí». Pero los guardias no se movieron. Nadie lo hizo. Todas las miradas estaban fijas en Edward Simin, que dio un paso al frente. No alzó la voz, pero sus palabras resonaron en el silencio como una campana. «Esta mujer», dijo, señalando directamente a Vasilisa, «robó la obra de mi vida hace 30 años. Pero eso no fue lo peor. Robó a mi hermano. Nos enfrentó, destruyó nuestra familia y construyó su imperio sobre nuestras ruinas. Se volvió hacia la junta directiva. Durante años han cobrado sueldos y bonificaciones provenientes de ganancias que, por derecho, pertenecían a mi familia y a mí». «Mentiras», gritó Vasilisa. «Es un anciano senil, no sabe lo que dice». Entonces, Semyon Markovich dio un paso al frente. Tomó el documento de la mesa. «Soy Weinstein, Semyon Markovich», anunció con voz firme y resonante. «Confirmo la autenticidad de este documento y de mi firma. Estuve presente en la firma. Recuerdo a estos 2 hermanos. Recuerdo que el 50% de esta empresa les pertenecía legítimamente. Ese fue el golpe final. La autoridad de Weinstein era incuestionable». La sala estalló en caos. Los presentes se levantaron de sus asientos, gritando unos sobre otros.
Algunos ya marcaban frenéticamente en sus teléfonos, intentando vender acciones antes de que se desplomaran por completo. En ese preciso instante, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe una vez más. Pero no era un abogado, ni otro espectro del pasado. Era una periodista del principal medio digital de la región. Cámara en mano, Ira lo había planeado todo. Una llamada anónima desde un teléfono público 30 minutos antes de la reunión había sido suficiente. La reportera lo grabó todo. Los rostros atónitos de los directivos, los hermanos Simin hombro a hombro. Y sobre todo, el rostro de Vasilisa Panina, ceniciento, despojado de todo su lustre dorado. Su mundo se venía abajo. En transmisión en directo, al día siguiente, la historia incendió los medios. Era más que un escándalo. Era un cataclismo para la familia Panin. El titular lo decía todo. Imperio de mentiras. Cómo la familia Panin construyó una fortuna sobre una idea robada y vidas destrozadas. Tenía todos los elementos. El relato de los hermanos Simin, la confesión de Oscar Fedotov sobre chantajes y fraudes, la declaración de Semyon Weinstein como testigo clave, un informe médico que confirmaba el envenenamiento de Eduard, filtraciones de la fiscalía revelando delitos financieros, y por supuesto, la foto, el rostro de Vasilisa al ver regresar a los fantasmas de su pasado. La opinión pública, que hasta el día anterior la veneraba como una matriarca ejemplar, dio un vuelco radical. Ahora era un monstruo, envenenadora, farsante, criminal. Quienes antes competían por su atención, ahora cruzaban la calle para no saludarla. La reputación que había construido durante décadas fue aniquilada en apenas 24 horas. Las consecuencias fueron demoledoras. Los inversores vendieron sus acciones en masa. Los bancos exigieron el pago anticipado de créditos. Los proveedores suspendieron envíos si no había pago por adelantado, lo cual era imposible, ya que las cuentas estaban congeladas. La producción se detuvo por completo. Una empresa que parecía una fortaleza inamovible colapsó como un castillo de arena. Estaba al borde de la quiebra total y la liquidación. Cientos de empleados estaban en riesgo de perder su trabajo. Ira presenció el derrumbe con emociones encontradas. Había ganado, pero su victoria amenazaba con destruir la misma empresa que su padre había fundado. Ella no quería arrasarla. Quería recuperarla. Fue entonces cuando Yesenia dio su paso al frente. Ofreció una rueda de prensa. Se presentó sola ante los medios. Ya no era la joven asustada que Ira recordaba, sino una mujer serena y decidida. Su atuendo era sencillo, pero transmitía dignidad. Soy Yesenia. Comenzó con firmeza, mirando directamente a las cámaras. Y tengo una declaración oficial que hacer. Contó todo, cómo su madre la había manipulado durante años, cómo la utilizó para incriminar a su propio hermano Platón, cómo tejió una red de mentiras que destruyó todo a su paso. Por la presente, desheredo públicamente a mi madre, Vasilisa Panina, declaró. La sala quedó en silencio. No quiero tener ningún vínculo con sus mentiras ni con sus crímenes. Se volvió hacia las cámaras, como si se dirigiera directamente a Ira y su familia, a la familia Simin, Eduard, Denis, Irina. Les ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi familia les causó un dolor incalculable. Haré todo lo que esté en mis manos para reparar el daño. Los periodistas estallaron en preguntas. Yesenia alzó la mano, pidiendo silencio. Sé que la empresa está al borde del colapso, continuó. Y sería una tragedia que el legado de Eduard Simin desapareciera. Por eso, como heredera legal, declaro mi apoyo total a la devolución de la empresa a sus verdaderos dueños. Además, estoy dispuesta a invertir mis propios fondos y a movilizar todos mis contactos para salvar la compañía de la liquidación y reactivar la producción. Quiero que Simin. El mensaje para el mercado, los inversores y los trabajadores era claro. La empresa tenía futuro, pero con nuevos líderes. Así, separó definitivamente a su madre de su última creación, dejándola completamente sola. Tras la conferencia de prensa, los acontecimientos se aceleraron. Las batallas legales que Irina temía resultaron ser sorprendentemente breves. El acuerdo de 1985, validado por el testimonio de Weinstein, Oscar y Denis, era incuestionable.
El tribunal lo ratificó como legítimo y vinculante, y todas las decisiones posteriores se fundamentaron en él. Para Basilisa, fue un colapso absoluto. Se abrieron múltiples causas penales. Fraude a gran escala, apropiación ilícita de propiedad intelectual e incluso envenenamiento premeditado. Al ver lo insostenible de su situación, sus abogados comenzaron a retirarse uno tras otro. Sus cuentas, nacionales y extranjeras, fueron congeladas. Su mansión y sus bienes se subastaron para compensar los daños a los verdaderos dueños de la empresa. En cuestión de semanas, pasó de ser la matriarca todopoderosa de la ciudad a una imputada sin recursos. Platón, devastado por la traición de su madre, accedió a colaborar plenamente con la justicia. Su testimonio detalló cada maniobra, cómo fue manipulado, forzado a firmar documentos, y cómo ella planeaba culparlo de todo. El tribunal, considerando su arrepentimiento y su papel de peón, le impuso una condena mínima, gran parte de la cual ya había cumplido en prisión preventiva. Fue liberado poco después. El tribunal devolvió oficialmente el 50% de la empresa a los Simin. El 50% restante fue dividido entre Yesenilla y, sorprendentemente, Platón, quien tenía derecho legal como heredero. Sin embargo, al salir del juzgado, Platón firmó la cesión de sus acciones a su hermana. No quería formar parte del negocio, ni de la ciudad ni del pasado. Solo deseaba desaparecer. Así, el 75% del control de la empresa quedó en manos de la familia Simin y su nueva aliada, Yesenilla. La batalla había terminado. La justicia había triunfado. Finalmente llegó el día en que Irina volvió a pisar los terrenos de la fábrica. No como solicitante ni exiliada, sino como legítima propietaria. En el salón de producción se había reunido todo el personal, varios cientos de trabajadores, en uniforme, en completo silencio. Sus rostros reflejaban ansiedad e incertidumbre. Nadie sabía qué esperar. ¿Cierres? ¿Despidos masivos? Irina subió a un pequeño estrado improvisado con palets. A su lado estaban su padre y su tío Denis, erguidos y serenos. Un poco más apartada, con la mirada baja, se encontraba Yesenilla. Irina tomó el micrófono y recorrió con la vista aquella multitud de rostros cansados y preocupados. No eran solo empleados. Eran personas que, al igual que su familia, habían sido engañadas durante 3 décadas. «Buenas tardes», comenzó, con voz firme y clara. «Me llamo Irina Simina. Puede que muchos de ustedes me conozcan por artículos difamatorios. Hoy quiero que escuchen la verdad. No se detuvo en el pasado. Todos conocían ya la historia. Habló del futuro. Sé que tienen miedo de que la fábrica cierre. Miedo de perder sus empleos. Pero eso no ocurrirá. No estamos aquí para destruir. Estamos aquí para reconstruir». Señaló a su padre y a su tío. «Estos son los verdaderos fundadores de esta empresa, Eduard y Denis Simin. Los hombres cuyo genio y esfuerzo fueron robados. Hoy han vuelto. Y no solo recuperamos la propiedad legítima, recuperamos la verdadera identidad de esta empresa. A partir de hoy, Pánica dejará de existir». Un murmullo recorrió el salón. «En su lugar», continuó Irina, alzando la voz, «renace la compañía con su nombre original y legítimo. Productos Hermanos Simin». Habló de una nueva filosofía, de honestidad hacia los empleados y los consumidores, de un compromiso inquebrantable con la calidad, de innovaciones largamente olvidadas en viejos cuadernos, esperando su momento. Su voz transmitía tal convicción y pasión que el temor en los rostros comenzó a transformarse en esperanza. Al terminar, se hizo un breve silencio. Entonces, uno de los capataces más antiguos que trabajaba allí desde los años 80, se quitó el casco y comenzó a aplaudir. Otro lo imitó. Luego otro. En cuestión de segundos, toda la fábrica estaba aplaudiendo. No estaban ovacionando solo a la nueva administración. Estaban aplaudiendo la esperanza. Esa noche, tras una jornada extenuante pero victoriosa, Irina regresó a la casa de campo. Su padre y su tío, fatigados pero en paz, ya dormían. Irina ordenó algunas pertenencias, preparándose para mudarse nuevamente al apartamento de su padre en la ciudad. Tomó aquel cuaderno final, el que había hallado en el baúl, el que terminaba justo en el momento de la traición. Al hojear las últimas páginas, vio algo que había pasado por alto en medio del caos.
Era un breve párrafo, escrito antes del distanciamiento con Dennis, antes de la traición de los Panin. La última entrada de su padre, de una época en la que aún albergaba esperanza y alegría. Irina acercó el cuaderno a la luz y leyó. Hoy Airisha dibujó su primer dibujo. Un sol, una casa y los tres juntos. Dijo. Esta es nuestra familia. Miré el dibujo y pensé, esta empresa, estas fórmulas, las fábricas. Todo eso es solo ruido. Mi mayor proyecto no es esto. Mi mayor proyecto es el mundo que construirá mi hija Irina. Un mundo donde su sol brille siempre. Irina cerró el cuaderno. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de dolor ni amargura, sino de catarsis. Sentada en la quietud de la vieja casa, comprendió, la profecía de su padre se había cumplido. Ella había construido ese mundo. Había restaurado su sol. Pasaron 6 meses. Y en ese tiempo el mundo cambió por completo. El furor gélido del otoño y la tensa quietud del invierno dieron paso a la primavera. Una primavera auténtica, no solo en la naturaleza, sino también en la vida. Semin Brothers Products no solo sobrevivió, floreció. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Irina tuvo que adentrarse en el desconocido mundo de las finanzas, la logística y las negociaciones bancarias. Yesenia resultó ser un apoyo invaluable. Conocía los peligros, las conexiones antiguas. Juntas reestructuraron la deuda, convencieron a los proveedores de reanudar los envíos y, lo más importante, recuperaron la confianza de los empleados. Irina emergió como una líder sorprendentemente capaz. Años a la sombra de los Panin le habían enseñado a observar, a escuchar, a comprender a las personas. No dirigía desde una oficina de cristal, caminaba por las líneas de producción, conversaba con los trabajadores, se involucraba en cada detalle. No imponía, aconsejaba. No castigaba, ayudaba. Y la gente respondía. Trabajaban no por temor, sino con integridad, sintiéndose parte de algo verdadero, algo con vida. En cuanto a Eduard y Dennis, renacieron. Convirtieron la antigua oficina de Anatoly Panin en un verdadero laboratorio creativo. Entre tubos de ensayo, muestras de productos y cuadernos polvorientos. Pasaban sus días discutiendo, riendo, experimentando. Dennis jugaba con nuevos dispositivos. Eduard, rescatando ideas olvidadas desde hacía 30 años, les daba forma. Su espíritu creador, reprimido durante décadas por mentiras y separación, finalmente se había liberado. Poco después, sus primeros productos bajo la marca Semin Brothers salieron al mercado, y fueron un éxito inmediato. Comida honesta, deliciosa, elaborada con esmero. Y eso se percibía. Una cálida tarde de mayo, Irina se subió a su nuevo automóvil. No era un modelo ostentoso como los de los Panin, sino un vehículo confiable y cómodo. Tomó el mismo camino que una vez recorrió en un Lada oxidado, con lágrimas de humillación en el rostro. Esta vez, se dirigía al pueblo de su padre, no solo de visita, sino con una misión. En la plaza central, junto a la antigua tienda, se había congregado casi todo el pueblo. Ancianos, algunas familias con niños, miraban a Irina con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La recordaban primero como la modesta hija del tecnólogo Edic, luego como la todopoderosa esposa de Panin. Y ahora se había convertido en alguien completamente nuevo, aún difícil de comprender. Irina dio un paso al frente. «Buenas tardes, queridos vecinos», dijo. «He venido hoy para hablarles de nuestro futuro compartido». Anunció entonces la primera gran iniciativa social de la corporación Semin Brothers. La empresa destinaría fondos a una modernización integral del pueblo, reparación de caminos, instalación de gas en todos los hogares y la construcción de un nuevo parque infantil. Los aldeanos escuchaban incrédulos. Estaban acostumbrados a ser olvidados. Pero lo más importante, continuó Irina, es que construiremos aquí una clínica ambulatoria moderna, totalmente equipada, con médicos cualificados cuyo salario pagará nuestra empresa, para que nunca más alguien tenga que morir esperando una ayuda que no llega. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Una anciana, antigua vecina de su padre, se persignó. «La construcción comenzará la próxima semana», concluyó Irina. «Y quiero que sepan, no lo hacemos por caridad, sino por responsabilidad. Porque la verdadera fuerza no está en la riqueza, sino en cuidar nuestras raíces.
Regresó a la ciudad con el ánimo elevado. Esa noche, sentada junto a su padre y su tío, discutieron el proyecto. «Necesitamos un nombre para la clínica», dijo Dennis. «Algo sencillo, como centro de salud del pueblo». «No», respondió Eduard tras un largo silencio. Había estado reflexionando. Miró a Irina, luego a su hermano. «Necesita otro nombre». Meses después, al acercarse la inauguración, un nuevo cartel apareció en la entrada del pueblo. En la fachada del moderno centro médico brillaba una placa. No mencionaba donaciones ni patrocinios. Solo unas pocas palabras que resumían toda su travesía, su dolor y su redención. Centro de Salud Familiar Hermanos Semin. No era solo un nombre, era un monumento a la familia rota y restaurada, al regreso, y a una nueva era fundada en la honestidad y el cuidado. Pasó un año. La vida adquirió un ritmo firme y sereno. Semin Brothers Products se había convertido en líder del mercado regional. Su éxito no se debía a campañas agresivas, sino a una calidad impecable y a un nombre sin mácula. El apellido Semin se había vuelto sinónimo de confiabilidad. Un día, Irina tomó un ejemplar reciente del periódico local, el mismo que alguna vez manchó su reputación. Ahora dedicaba páginas enteras a elogiar su empresa. En la contraportada, una pequeña columna titulada «¿Dónde están ahora?», revelaba el paradero de los Panin. Poco se decía de Platón. Tras su liberación, había abandonado la ciudad. Alguien lo había visto en una región vecina, trabajando como cargador en un almacén. Vivía en una residencia obrera, no bebía, se mantenía al margen. No buscaba perdón ni compasión. Cumplía, en silencio, una condena autoimpuesta. Sobre Vasilisa había más. Su juicio aún no se celebraba. Tenía restricciones de movimiento, pero la opinión pública ya la había sentenciado. Vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras, gestionado por Yesenia antes de partir. Vasilisa existía en un aislamiento total. Los antiguos aduladores ahora la evitaban. Los dependientes la atendían con frialdad. En una ciudad donde el estatus lo era todo, se había convertido en una paria invisible. Para una mujer que valoraba la posición social más que la vida humana, aquello era un castigo peor que la prisión. Ser olvidada en vida. Irina terminó de leer y dejó el periódico a un lado. No sintió júbilo ni venganza, solo una leve amargura. Amargura por todas las vidas que esta historia había tocado, por todos los destinos que había alterado. Esa noche, la ciudad celebraba su gala benéfica anual, en otros tiempos encabezada por Vasilisa Panina. Hoy, la invitada de honor era Irina Simina, directora de la empresa más exitosa y socialmente responsable de la región. Frente al espejo se preparaba para el evento. Llevaba un elegante vestido granate, sin ostentaciones y discretos pendientes de perlas. Observó su reflejo. Ya no era la mujer tímida y sumisa que buscaba esconderse tras la sombra de su esposo. La mujer en el espejo era serena, segura, fuerte. No había miedo en su mirada, sino dignidad. No solo había recuperado lo que alguna vez fue suyo, se había reconstruido. De los fragmentos de una vida rota, había forjado una identidad nueva. En la gala la rodeaban autoridades y empresarios. Escuchaban su opinión, buscaban su aprobación. Ella se mostraba serena, con esa autoridad silenciosa que impone respeto. Ya no era la esposa de Panin ni la hija de Semin. Era Irina. Y eso bastaba. En un momento, se apartó del bullicio y se acercó a una ventana que daba a la ciudad que una vez la humilló. Ahora brillaba a sus pies como un mar de luces. Se miró en el vidrio. Por primera vez en su vida, le gustó lo que veía. Una mujer que había atravesado el infierno. Y salió intacta, no solo una sobreviviente, una triunfadora. Al día siguiente, al llegar a su oficina, Irina encontró una carta sobre su escritorio. Venía de Suiza. Reconoció de inmediato la letra de Yesenia. Ella había partido poco después del juicio, decidida a empezar de nuevo en el extranjero. Se escribían de vez en cuando. Irina abrió el sobre. Dentro había una nota doblada y un cheque bancario. La cifra en el cheque le cortó la respiración. Una suma colosal. En la nota, Yesenia había escrito unas pocas líneas con su caligrafía familiar. «Hola, Ira.
Encontré el escondite final de mamá. Era más astuta de lo que creímos. Parte del dinero estaba oculto en una cuenta panameña a nombre de una empresa fantasma. Me llevó casi un año y muy buenos abogados recuperarlo. Esto es todo lo que queda de su imperio de mentiras. No quiero tener nada que ver con eso. Ese dinero está manchado. Pero en tus manos, sé que puede convertirse en algo bueno. Úsalo para tu próxima fundación o para lo que tú decidas. Te lo has ganado. Te lo has ganado todo. Ira permaneció en silencio, contemplando el cheque. Ese dinero era un eco del pasado. La última astilla del imperio de Basilisa, construido sobre el engaño. La tentación era real. Podría invertirlo, asegurar su futuro, tal vez incluso el de unos hijos algún día. Pero sabía que no lo haría. El dinero llevaba impresa la huella de demasiado dolor. Merecía otro destino. Sabía exactamente qué hacer. Crearía una fundación, una que apoyara a jóvenes científicos e inventores en la industria alimentaria, como lo fue su padre en su juventud, para que ningún talento volviera a desvanecerse en el anonimato, para que ninguna idea fuera arrebatada nunca más. Devolvería el dinero al mundo, como un acto de justicia. Ese sería su último gesto, su victoria definitiva sobre la filosofía de Basilisa. Pasaron los años. Un día cálido de verano, Ira se encontraba junto a su padre y el tío Denis en lo alto de una colina, desde donde se divisaba la ciudad. Bajo sus pies se desplegaba el paisaje de sus vidas. Pero ya no dominaba la vista la vieja fábrica. Lo que se alzaba ahora era el moderno complejo industrial que habían levantado desde los cimientos, con el dinero recuperado por Yesenia y las propias ganancias de la empresa. Talleres luminosos y espaciosos, paredes de cristal, paneles solares en los tejados. No era solo una empresa, era un símbolo. Una prueba de que se podía dirigir un negocio con ética, con honestidad, y aún así prosperar. Productos Hermanos Semin se había convertido en una marca nacional, respetada y confiable. Edward y Dennis, ya ancianos pero aún llenos de energía, contemplaban en silencio aquella creación. Ya no trabajaban cada día en el laboratorio, pero se habían convertido en mentores de una nueva generación de jóvenes tecnólogos que Ira había reunido. Transmitían su saber, su pasión, su legado. Habían hallado lo que jamás se atrevieron a esperar: paz, respeto y un trabajo significativo que perduraría más allá de ellos. Edward posó una mano sobre el hombro de Ira y la otra sobre el de su hermano. «Lo lograste, Ira», dijo con la voz cargada de orgullo. «No solo restauraste nuestra empresa, la convertiste en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Restauraste a nuestra familia». Ira contempló la ciudad. Ya no le parecía hostil ni ajena. Era suya, el lugar de su nacimiento, el lugar de su más profunda humillación y de su mayor triunfo. Había soportado una traición inconcebible, pero emergió no solo entera, se había convertido en creadora. Su victoria no fue meramente personal. Transformó no solo su propia vida, sino la de cientos. Dio trabajo a familias. Construyó una clínica en un pueblo olvidado. Fundó una beca que ya apoyaba a decenas de jóvenes talentos. Demostró que un legado fundado en la verdad perdura mucho más que cualquier imperio cimentado en la mentira. Había encontrado su lugar, no al lado de un hombre poderoso, ni a la sombra de la gloria de otro, sino dentro de sí misma. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo ligero de verano. Sus dedos tocaron el frío metal. Todavía lo llevaba consigo, su talismán, la pequeña y oxidada llave del viejo Lada, la misma que su marido le arrojó a los pies. La sacó y la miró. Alguna vez, esa llave fue símbolo de su vergüenza, de su exilio, de su derrota. Ahora era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido y de todo lo que había llegado a ser. Recordó el frío de la llave en su mano cuando conducía lejos de la casa de los Panin, con su mundo derrumbándose. Pero ahora, en lo alto de aquella colina, la contemplaba con otros ojos. Comprendió que nunca había sido la llave de su prisión. Al contrario, había sido la llave más importante de su vida, la que abrió la jaula en la que vivió durante años sin saberlo. La llave que la obligó a luchar, a pensar, a actuar. La llave que la condujo hasta allí, a esa cima. La apretó con fuerza en la palma,
sintiendo su aspereza familiar, su frío metálico. Luego, con una sonrisa leve, echó el brazo hacia atrás y la lanzó lejos, al pasto. Ya no la necesitaba. Todas las puertas habían sido abiertas. Y esa, queridos amigos, es la historia. Una historia de traición, de resiliencia extraordinaria, y de cómo la verdad, incluso después de 30 años, encuentra su camino. El camino de Irina fue indescriptiblemente duro. De ser una esposa sumisa, expulsada de su hogar con nada más que unas llaves oxidadas a sus pies, se transformó en una verdadera guerrera, una líder que no solo recuperó lo que fue robado a su familia, sino que edificó algo nuevo, puro y honesto sobre las ruinas de la mentira. ¿Qué creen ustedes que le dio la fuerza para no quebrarse? ¿Fue el amor por su padre? ¿O aquella furia fría que nace de la humillación? ¿Y qué decir del destino de Basilisa? Para alguien como ella, ¿qué es más aterrador? ¿Los muros de una prisión o la completa irrelevancia? El desprecio absoluto de aquellos cuya opinión antes veneraba. Creemos que la pérdida de estatus fue, para ella, una condena peor que la muerte. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Fue justa su caída? También nos interesa mucho conocer su punto de vista sobre Yesenia. Por un lado, traicionó a su madre. Por el otro, ayudó a restaurar la justicia y salvó el legado de su padre de la destrucción total. ¿Fue cálculo frío para asegurar su parte, o un arrepentimiento sincero y un deseo genuino de redención? Nos haría mucha ilusión que apoyaran nuestro trabajo con un me gusta a este video. Es la mejor recompensa para nosotros y una gran motivación para seguir creando nuevas historias, igual de emocionantes. Y por supuesto, queremos saber su opinión sobre todo lo que han visto. Déjenos en los comentarios de qué lado están y qué momento los conmovió más. Leemos todo lo que escriben. Para no perderse nuestras próximas historias, suscríbanse al canal y activen la campanita. Gracias por acompañarnos hasta el final. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella. Los llevará a más de nuestras historias más cautivadoras.